A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Perdón. Víctor Villar. Sí, pero años. Años. Los años. La costumbre. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Qué increíble. Sí. ¿Verdad? No, pero son años. ¿Verdad? Años. ¿Cómo te va, Alfredo? Súper bien, gracias a Dios. Hola, Pancho. Pancho no. No, ese ya. Ese ya, adrede. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo andan las cosas? Súper, 10 puntos. Bueno, Gracias la a Dios. jornada de ayer. Lindo, Guaraní, bien. Ah, sí, ahora. Capo Gustavo. Contundente Capo, ayer. Ahora, todo el 4-1, pero no se discute. Sí, El exacto. resultado lo No, dice Capo, todo en la no. versión del No, pero viejo. Gustavo es un capo. Y el Modificó, resto no. Llámame por modificó Gardeni. Quiero hablar con esto, Florentito, jugador. Encuentra jugador de Egares. Florentín. encuentra jugadores Le bajo tienen las una fe piedras. bárbara. Se reconstruye permanentemente. Bajo las piedras. ¿Por qué no le creas su amor de agua? Gustavo. Pero es un buen técnico. Y lo dijimos siempre. Porque Y está transmite, empezando. y físicamente está bien, por lo visto, Y porque aparte me ha corre gustado ¿cómo se bien. llama? A Costas. No, cállate, Arturo. ¿Eh? Un capo. No, cállate, Arturo. ¿Por qué? Después te voy a pedir un favor. Por favor. Si le alcanza o no le alcanza, después ya es otra historia. Claro. Gustavito, hacenla por favor. No, mira, no. Vamos a hablar del campeonato y vamos a darle tiempo a producción también. Modificó su estrategia también, de trabajar el partido. Esperó y contragolpeó. Muy bien. Pero sobre el resultado que todo es fácil. Conste que No, ayer- pero El primer- no, primer más allá tiempo, del ¿qué tal? resultado. Feo. Primer tiempo, feo. Entonces van a jugar. Estuvo mejor Guaraní, pero fue Pero controló el partido. Y Serbio fue Sí, pero capital fue en una o aburrido. dos jugadas. Sí. En el segundo tiempo. En el segundo Segundo tiempo tiempo sí Serbio cambió, Serbio No, fue pero fundamental. mantuvo el nivel y mejoró el nivel del primer tiempo Gustavo Costa. Sí. Y manejó el partido. Contiene muy bien, contiene muy bien, no le hacen daño. A partir de ahí puede Eso sí, hacer daño. River nada de llegar a River. Sí. Las dos más claras las tuvo antes del primero de Guaraní, en ese pequeño tramo de la segunda parte. River. Que sí. Sergio tuvo que lucirse en dos oportunidades. De Después ya fue comienzo, todo de de Guaraní. comienzo, Es bueno Serbio también. Para esas pelotas Sí. largas, o sea, remate de media distancia, tiene una reacción muy buena. Y a River le atacaron por el mismo lado siempre y le hicieron daño ahí. Su zona izquierda. Tiene que resolver eso. Bueno, y vamos yendo con... Ahí está, Edgar Beni. ¿Cómo te va, Edgar? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Saludos para la mesa. Yo escucho. Está Alfredo, Ricardo, Víctor. Saludos para ellos. Y el niño. El niño, así mismo. Edgar, ayer, sí, que siempre hablamos con vos y hay un reconocimiento de Florentín para vos, José. José Blanco. Porque era jugador libre, lo tuviste vos. Y que la revancha que da el fútbol usando una presión del viejazo. El fútbol siempre te da revanchas. Sana sugerencia la tuya, buena orientación la tuya de Gardenis y ahí está Florentín, que a vos también te hace muy feliz. Sí, en este caso, o sea, yo, gracias a Dios, salieron en este tiempo, salieron libres porque conmigo sí estuvo Pedrito de Valle con los jugadores libres en su momento, hace un año estuvimos juntos. Y estoy muy contento de su actualidad, ¿verdad? Porque está demostrando lo muy bueno que es como jugador. Y Florentín, que nos tenemos un aprecio mutuo cuando estuvo por Rubio de la recomendación de todo ese chiquiarse en su momento. Ya habíamos hablado de ese tema, creo que en algún momento, que vino como puntero izquierdo, como extremo. Y en ese momento le metimos hacia adentro porque entendíamos que a partir de ahí va a tener por el desorden que tiene jugando, que se entienda bien, en ataque las virtudes que tiene son muy buenas y ahora lo está demostrando en Guaraní. Y siempre mensajeamos, hablamos y casi siempre se dan jugadas puntuales de que solemos hablar. Pero no es tampoco porque quiera hacer gran gol, sino por las características que tiene, intenso, tiene buena media distancia, buen cabezazo. Y en esta posición donde él empieza como doble 6, por esta condición física que tiene, porque físicamente es muy bueno, y yo veo una cosa muy importante en él, el temple que tiene. O sea, hay una cosa que en el juego, Alfredo y lo que jugamos, no quiero discriminar, pero entendemos un detalle fundamental en este juego. A mí siempre me decían que puede tener muchísimos atributos, pero es que ya, o sea, tiene que tenerte confianza. Y eso no todos los jugadores lo logran, ¿verdad? No puedes tener un sinfín de cualidades, pero si no
no te tenés esa confianza, es muy difícil llegar al objetivo, ¿verdad? Porque yo entiendo que el jugador tiene que tenerse fe, yo entiendo que Florentino tiene esos atributos, y es más, no va a pasar mucho tiempo para que llegue a la selección. Edgar, ¿qué tal? Buenos días. Alfredo Mendoza te saluda. Hola, Alfredo. ¿Cómo te va? Alfredo? Ya le estás encaminando a las elecciones, espectacular. No, mira que yo no soy representante de él. Yo sé. Pero como teniéndole fe, teniéndole confianza, y eso es bueno. Tenerle fe a un jugador que vos le conoces de su persona, muchas veces podés hablar mucho más porque lo conoces. Y sí, porque tuvimos un tiempo muy bueno de unión y me mostró como jugador y como persona lo que es, ¿verdad? Y son de esos jugadores que nos tienen el pecho, que quieren más. Yo creo que ese jugador también tiene que querer siempre ese poquito más. Yo entiendo que es así. O sea, hay jugadores que son mucho más conformistas, hay jugadores que son con esto ya le alcanzará, y hay jugadores que no tienen pecho, ¿verdad? Así mismo. Y José, en ese caso, yo por lo que le conocí personalmente, porque vivíamos el día a día, siempre quiere más, ¿verdad? Entrena al 100, te da íntegro en cada entrenamiento, y aparte tiene un entrenador muy bueno, ¿verdad? Sin conocerle profundamente, yo entiendo que Gustavo Cosas son de los entrenadores, igual que Chiqui Arce, que te sacan lo mejor, que te exprimen cada actualidad y se potencian, ¿verdad? Porque yo considero que el entrenador de fútbol esa es la labor que tiene, más allá de ganar partidos, ¿verdad? Pero para mí el entrenador tiene que potenciar, tiene que pulir, y en ese aspecto yo le veo a Gustavo que es muy bueno a lo largo del tiempo, ¿verdad? De la época de Pablito, al Fierro, al fin de jugadores jóvenes que han pasado por su mano y habla a las claras que tiene una cualidad como Chiqui, que son para mí, o sea, poniendo tiene, no quiero poner primero ni segundo, pero por el camino que le pongo a Chiqui primero y Gustavo segundo, en cuanto a que son muy buenos para sacar lo mejor de cada jugador y son muy buenos para detectar talentos jóvenes, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, por lo de Florentín. Tema tuyo, presidente. Ayer fue presentado Fabio Escobar. Sí, firmó anteayer, me pone contento porque viene para sumar con su experiencia de los jugadores que tienen más de 100 goles. Lo vemos motivado, igual que el Negro Paredes, un proyecto muy bueno, largo. Los resultados son los que nos van a sostener. Lastimosamente, esta profesión es así, pero nos gusta Arturo. Yo, justamente ayer me hice el poeta y un par de cosas con respecto a nuestra carrera, ¿verdad? Como entrenador, por lo que pasó hace poco con el Morro, y cuando con el Morro, por este tema que estuvo tocando un tema muy fuerte que es el suicidio, que nosotros los jugadores cuando terminan nuestra carrera terminan, ya tenemos que tener otras alternativas que nos vienen en ese espacio que es el fútbol, porque el fútbol es una burbuja, ¿verdad? Cuando jugamos todo es lindo, todo es hermoso, todo no es fácil, pero cuando termina nuestra carrera empieza una segunda vida que si no estás preparado te lleva a la depresión, ¿verdad? Porque así, es una realidad que no podemos olvidar, ¿verdad? Quiero aprovechar tu espacio, si me permitís. El día viernes hay una hamburgueseada para nuestro amigo Gatito Godoy, que hoy se operó del menisco, y de nuestro lugar queremos siempre nosotros colaborar, y el viernes cerca del Club Guaraní va a haber una hamburgueseada para darle un poquito una mano a nuestro amigo que seguramente salió todo bien en cuanto a esta operación de menisco, para seguir soñando y queriendo jugar al fútbol. Yo creo que es un muy buen lateral derecho que está perdiendo por resistencia a todo el mundo. Bueno, pues ya está hecha también este pedido de solidaridad para Gatito, ¿verdad? Gatito Godoy, sí. Gatito Sí. Godoy que tuvo un percance, que
hay miles en el fútbol. Y bueno, sí, usted que tiene muchos sueños también, y esperemos que creo que ya se operó y salió todo bien. Y a partir de ahí vamos a darle un poquito una mano porque él todo cuesta, pero todo está complicado. Y bueno, simplemente quería aprovechar el espacio que me da de agradecerte, ¿verdad? Bueno, cuando quiera, Edgar, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo y éxito, Edgar. Gracias, Tiro, un abrazo para vos. Adiós, igualmente. Edgar Dennis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Áreas Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada del Paraguay, Yapuyupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichunagues, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Te voy a poner un ejemplo. Nunca más Te pude voy a poner un ejemplo. Pero después. Luis. En la Semana de los Enamorados, vení a Punto Pharma a ponerte radiante para ese día especial. Hoy miércoles tenés esmaltado con Sweet Care, servicio facial. Entérate más sobre puntos y horarios en nuestras redes sociales. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Boost Live y un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero, nuevo Galaxy S21 Series llegó a Paraguay. Siempre nos costó en esta cancha muchísimo. Por rival, por la cancha, no nos costaba saber jugar los partidos. Pero la verdad que, no sé si me saco una espina, sé que ganar siempre. Pero bueno, la verdad que muy contento por el rendimiento de todos. Hicieron un gran partido y en una cancha difícil de jugar por el césped que está muy alto y la pelota a veces no corre. Hicieron un gran partido. La verdad me voy contento por eso, no solamente por el resultado, que fue bárbaro, que siempre todo uno quiere ganar, pero también por el rendimiento del equipo. Contundencia y un segundo tiempo que es seguramente todo lo que el entrenador desea. ¿Cuánto tiene este Guaraní de lo que usted desea? Recién empezó este Guaraní, es un equipo que nos estamos armando, estamos haciendo jugar de a poco a todos los chicos que vinieron a lo último, de ir poniendo 10 minutos, 15, 20, porque físicamente no están bien todavía, entonces, pero necesito que vayan conociendo a sus compañeros, así que siempre uno, como técnico, uno quiere más, ¿no es cierto? ¿Qué valor especial tiene para usted el gran rendimiento que está demostrando Milton Maciel, tanto en el partido de hoy como el partido pasado? Y contento, cuando un chico lo pones y anda como vos querés, la verdad que nos pone muy contentos, como fue el caso de Roberto en su momento, el caso de Miguel. Son chicos que nacieron en el club y uno cuando le da la posibilidad y juega de esta manera, para mí es doble alegría, ¿no es cierto? Así que ojalá, como le dije a él hoy antes del partido, siga creciendo. Es decir, él tiene que seguir creciendo todavía más porque es un chico joven, un chico que todavía no tocó techo y yo como técnico tengo el compromiso de ir formándolo cada vez más. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Empezamos con David Fleita, autor del gol de Nacional. Antes teníamos a Gustavo Costa. ¿Cómo te va, David? ¿Qué tal? Todo bien. David, ayer gol, eufórico, festejo, tuviste otra. Contanos el partido contra Sol. Fue un partido muy intenso como se dio en el primer tiempo, de ida y vuelta, y pude abrir el marcador, que fue un poco tranquilizador, pero igual no nos pudimos relajar en ningún momento.
Bueno, qué pena la posición, ¿verdad? Sí, así mismo, creo que apagó un poco la intensidad del partido. Y se equivocó el árbitro, vamos a compartir con los compañeros, no era para amarilla. Exactamente, sí, pero bueno, no le hay que culpar tanto al referee, también a veces se pueden equivocar. No, por supuesto, una opinión nuestra periodística, no queremos comprometerte tampoco a vos, porque me parece muy razonable de tu parte sobre este tema, pero es una opinión creo que compartida por toda la mesa acá en Fútbol a lo Grande. Bien lo de Nacional, ¿qué más? Tu situación, vos, Hernán Rodrigo López, contanos. Muy buena, muy feliz por la victoria, eso nos da una confianza grande y a seguir así, a seguir con el sistema de juego y la forma en que el profe quiere jugar, que nos viene muy bien. Bueno, ¿qué más agregar al partido, David, la victoria de Nacional? Le viene bien. ¿Qué le dijo Hernán? No, y que a veces los partidos se presentan así y que tenemos que adaptarnos. La verdad que en el segundo tiempo nos metimos un poco atrás, pero cuando teníamos la pelota nunca renunciamos a jugar. Y también se salvaron. Así es el fútbol. Sí, así mismo. Así mismo. Arturo, le quería felicitar. David, buen día. Buen día. Te quería felicitar primero por tu actuación en general, pero el enganche que hiciste en el área, esa que se va por el travesaño, ese fue un enganche de un delantero diferente. Quería felicitarte y pedirte que sigas trabajando y no pierdas de vista el trabajo. Sí, muchas gracias. Sí, hay que seguir trabajando. Siempre se puede mejorar algo. Y te dice alguien que sabe como Alfredo. ¿Vos sabés quién es Alfredo Mendoza, David? ¿Cómo? ¿Sabés quién te preguntó Alfredo Mendoza? ¿Lo conoces a él? ¿Oíste de él? Alfredo Mendoza, sí. Claro. Ah. Y te dice alguien que sabe, porque a lo mejor no tenés. Mi hijo estuvo con él entrenando. ¿Quién? Mi hijo. Entrenaba con él, pero en Nacional. Ivo, ¿verdad? Ivo, sí. ¿Qué pasó de tu Alfredo? Se fue a los Estados Unidos a estudiar. No, como futbolista cero. No, perdón, salió de la... No, discúlpame. Chao, David, gracias. Gracias. No, te digo. No. El amor nos une y Dimo lo premia. Participa de la promo por el Día de los Enamorados. Si tenés una historia graciosa que viviste con tu pareja, podés ganar una estadía all inclusive en el Jack y Golf Club, una cena en el bodegón, un vale de combustible en Petrosur y una gift card en Joseph Coiffeur. Búscanos en Instagram como @dimo.py o en Facebook como Dimo Paraguay. En Electroban contamos con super descuento por el mes del amor. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuotas de tan solo 235.000 uraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Ya, para Electroban. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembuy, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Bueno, vamos a leer la que dejó la jornada. Sí. Y lo que viene hoy con el porcentaje también de la Niño, jornada. el primer partido. El primer partido, River Guaraní. Muy bien Guaraní. A River le está faltando. El segundo tiempo. Igual coincidió cuando Alfredo controló el primer tiempo de la pelota. No le llegó la expectativa. No llegó Guaraní. O sea, no le llegó River, mejor dicho. Se puede mirar las dos caras. El vaso medio lleno, medio vacío. El medio lleno que no le llegó River. Poco, casi nada. Tuvo un par de situaciones, una donde pifió Fernández, otra corrida de Milton, muy buenas condiciones de Maciel, el chico, y Marín, que desperdició. De los dos estuvo mejor Guaraní y tendencia de pelota 70-30. Y Ascona muy lento, muy en el arco de River. Para mí 2 de 4 goles. Sí, en el mismo el palo. primero y alguno más. Yo por eso decía el gol de Paulo da Silva, él fue responsable. Sí. El primero La ayer reacción. de Florentín es un buen remate, pero creo que con movimientos más ágiles Atajable, podía hacer. Podía ser Y en atajable. el tercero él queda muy parado, casi sin reacción. No quiero usar el término le sorprende porque no le debería También sorprender. hay- El tercero, el remate Hay una cruzado. que le tapa bien a Marín, que iba a ser el tercero en ese momento. En el 2-0 era que Pero estaba- ahí fue le sale más... más mérito de, o sea, más error de jugador que error patea de- el cuerpo. error de Marín que se Y acerca puede mucho. ser, sí, que tardó para definir.
Pero está con problemas en defensa a River. Y del medio para arriba tiene cierto a Ceballos, a Dioniso Pérez, a Marco Prieto, pero si no genera fútbol. Pero le falta funcionamiento. Tiene buenos jugadores, pero le falta funcionamiento. ¿Cómo te va, Agustín Rodríguez? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Agustín Rodríguez cumpliendo años, felicidades, 23 años cumplió hoy. 23 añitos, sí. Muy bien, Agustín Rodríguez, delantero uruguayo. Y tenemos que ir conociéndote, Agustín. Nos presentamos nosotros, somos Radio Monumental. El programa se llama Fútbol a lo Grande. Es un programa que hacemos al mediodía y queremos charlar contigo. Entonces, bueno. vos venís de Juventud de las Piedras a Nacional, ¿verdad? Sí, vine de Juventud de las Piedras de Uruguay, Montevideo. ¿Y dónde naciste vos? Contanos. Yo nací en Montevideo, tengo 23 años, hice inferiores en Racing de Montevideo, llegué a debutar a jugar en primera, después se me venció el contrato y firmé el contrato con Juventud. Pero tú, perdón, ¿qué dijiste al final? Que se me venció el contrato en Racing y firmé con Juventud. Después jugué en Juventud y ahora vine para acá. Agustín Rodríguez, ¿y qué te dijeron de Nacional? Que ayer ganó su partido, Hernán Rodrigo López es el técnico. Contanos, está su presencia por cuánto tiempo y cómo se dio. La respuesta fue rápida, contanos. No, me hablaron siempre muy bien del club, es un club que es muy querido acá en Paraguay y bueno. Rodrigo López, todos lo conocemos, un goleador obviamente, pero él dirigió Racing cuando yo estaba en las juveniles de Racing y yo ya lo tenía visto. Y nada, fue medio rápido, ahí medio imprevisto, me llamaron que estaba la posibilidad de ir a este club y obviamente les dije que sí, que sin dudar, un club muy lindo al que llegué, me han tratado muy bien y bueno, a pesar que vine solo y uno extraña a la familia, acá te hacen sentir como uno más, ¿no? Está muy bien, Agustín. Vos estabas en la juvenil cuando tomó el timón de Racing de Uruguay, Hernán Rodrigo, que fue su primer equipo quien dirigió como técnico. Claro, él fue su primer equipo. Él se fue después de Racing y el próximo técnico en enero me subió a hacer la pretemporada. Quiere decir que vos venís como recomendado, ¿no? Porque te conocen, ¿no? No, nunca me dio a jugar Rodrigo a mí. Pero la juvenil, no se encontraban con primera. No, porque allá no entrena mucho primera con juveniles. Muy bien, hecho comentario también, está perfecto. Quiere decir que bueno, que Agustín, ¿qué más se puede agregar a esto? Ayer ganó Nacional, vos venís con ritmo de competencia. Y sí, y nada, esperemos que sea un buen año, que le vaya bien a Nacional y así vamos a estar todos contentos. Gracias, muy amable, Agustín, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Agustín Rodríguez, delantero Nacional. No lo vi, yo pensé que jugaban como acá. No se cruzaban. ¿No se cruzó? Pero cuando dijo Agustín Hernán y nombró Hernán y dijo juvenil, vos podés sacar deducción que bueno que lo conocía. Sí. Por eso la iniciativa la dio él, no la dimos nosotros. ¿sí? Y la particularidad de los uruguayos es que no te dejan al azar nada. Ellos van a trabajar, van a meter las oportunidades, la van a achicar, que la suerte actúe lo menos posible en el éxito final. Esa es la particularidad del jugador uruguayo generalmente. Los uruguayos triunfan, cuando salen de su país. La mayoría. Sí. La mayoría vienen y juegan. Hay que aprender de ellos qué hacen para llegar a eso. Su fortaleza mental, sobre todas las cosas, su personalidad. Tienen una manera de serlo distinta. Sí, por eso. Educados de otra manera. Sí. Crecidos de otra manera. Así orientados de otra manera. Así mismo. Tienen, una educación diferente. Sí, estaba mirando los números de Agustín Rodríguez. Apareció en primera en el 2019 en Racing, ahí llegó a jugar 4 partidos y como decía, después pasó a Juventud, ahí tuvo su mejor temporada. El año pasado 20 partidos jugados, 6 goles y se llegó a cruzar en la segunda división contra Sudamérica, el equipo en el cual está Camarda, que era la opción 1 de Nacional, que finalmente no se dio. De hecho, su equipo se terminó eliminando de la segunda división en la serie ante Sudamérica. Su último partido fue el 19 de enero, así que viene ciertamente en ritmo. Y hablando de uruguayos, un jugador que siempre fue muy amable con nosotros, Diego Cis. Sé que no suele escuchar a Diego, entonces un saludo especial y éxito. ¿Y dónde está Diego? Sí. Diego tenía que jugar intermedia
Estaba en un club de intermedia. ¿De dónde? Estaba en Recoleta, me acuerdo. ¿De acá? último. Sí, sería interesante hablar con Diego. Tiene un negocio de bocaditos. Va para hablar con Diego. Sí, excelente Diego, un saludo especial. ¿Cómo te va? Qué bien Ricardo contigo, si me acuerdo de él. Lateral izquierdo. Sí. Peleador. Buenazo. Siempre atento con nosotros. Siempre. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Recién hablamos con tu padrino Edgar Denis. Sí, la verdad que sí, porque ya me dice, ya cada vez que me tira un mensajito, hay gol. Está bien. Ayer te tiró uno antes del partido. Sí, ayer estábamos escribiendo, justo al hacer una foto en mi estado de WhatsApp y me respondió que estábamos escribiendo y justo me dijo, no me dijo nomás ahora la forma, ¿verdad? Pero me dijo, oiga, adentro. Bien, José, si no hacía los goles, la fiel a Fernando Fernández era goleador, pero ahora son dos goles de Fernando y 2 goles tuyos en Guaraní. No, es impresionante y un placer compartir ahí con la fiera, uno de los máximos goleadores del club, compartiendo la tabla de goleadores me llena de orgullo. ¿Y qué te dice Gustavo Costa? Me supongo que bien, me dirá, ¿qué me puede decir después del 4-1, verdad? ¿Cómo? Después de haber terminado 4-1, ¿qué puede decir un técnico más que la conformidad, aunque pudo haber dejado preocupación por el primer tiempo? Sí, la verdad que sí, el primer tiempo desaprovechamos muchísimas ocasiones de gol, tuvimos bastante, no llegábamos a cerrar o no llegábamos ahí a concretar, pero jugamos bien, creo que en gran parte jugamos bastante bien y la verdad que más conforme por ahí del resultado no podía quedar el profe, ya que, como te digo, se jugó bastante bien. José, y también el tema que se valora más es haber ganado en cancha de River, que tanto les costó a ustedes en el último tiempo. Sí, la verdad que sí. Estos últimos tiempos River siempre se hacía fuerte local, partidos clave, nos sacaba siempre el campeonato en la apertura del año pasado, nos quitó el sueño de pelear arriba, nos costó bastante, no me acuerdo qué año, pero el último partido que ganamos fue el gol de Marcelito, que ahora justo está en River. Sí, después de eso les costó bastante. Y también otro tema, la aparición de los refuerzos. Ayer los 3 de ataque tuvieron la oportunidad, Colmán, Villalba, Valdés, Chamorro, como para ir ganando ritmo y también mostrar cosas interesantes en el equipo. Sí, la verdad que sí, son jugadores muy buenos que si lo aprovechamos vamos a sacar muchas diferencias. Son jugadores que tienen plus aparte por ahí decirte, pero aún le falta mucho a ellos en el tema de lo físico, el ritmo de fútbol. Ellos mismos no decían, pero como también dice el profe, por ahí por falta de jugadores, o sea, por necesidad por ahí que lo están llevando, pero por suerte ahora no están respondiendo bastante bien. José, buen día. Bueno, a seguir trabajando porque Edgar ya te puso como futuro jugador de selección, así es que ponete a la altura, tu padrino ya está apostando más alto y tu trabajo tiene que ser más aún, Sí, no, claro, yo estoy en conocimiento por ahí de eso, que me falta trabajar mucho más aún porque en la selección creo que se van los mejores, por ahí decirte, hay muchísimos jugadores, nivel local, internacional, y hay que trabajar el doble, aún desde el comienzo sé que tengo que dar muchísimo más para estar a la altura, pero como te digo, no obstante, vamos a seguir trabajando, a seguir creciendo y a esperar llamados. Bueno, José, de jugadores libres, esto va para la audiencia que se renueva, donde te dirigía Edgar Denis, jugador libre a hacer figura en Guaraní. Esta es la oportunidad que tenés que aprovechar, José. Sí, la verdad que sí. Yo era jugador libre, me fui a Rubio News sin ser nada, jugué muchos partidos con Edgar, la araña Eni, me dio la confianza, ¿verdad? De los 33 jugué 26 partidos en Rubio News, me fue bastante bien y bueno, ahora tengo la magnífica oportunidad de poder demostrar y crecer ahora en el fútbol profesional y ojalá pueda aprovechar siempre, seguir creciendo. Chao, José, gracias por tu tiempo.
Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, José Florentín. Yo quiero dedicar una palabra. Vos viste el partido. Yo quiero hablar de Richard Franco. Sí, vi el segundo tiempo. Por cuestión de tiempo de cruzar aquí. Si bien me ayudó el apagón también para llegar mejor. Sí, te dio media hora. Pues. Sí, segundo tiempo ya lo vi cansado. Intentó un par de pases. Pero ya. como juegue, como sí, corre, como jugaron, juega. sí. Ese es un tema. Otro caso, Osvaldo Martínez, de haber jugado a jugar 20 minutos. Eso me llamó muchísimo la Los atención. extremos que hay de 1 y 8. Pero allá le había confesado la vez pasada al terminar el partido en conferencia después de Cerro que a él lo van a llevar de a poco. Pero que entonces no entró hay por que ir emergencia, apurando. entró como emergencia. Y sí, lo que pasa es que en 55 minutos, como decían ustedes, gastó todo el combustible que tenía la Sí, vez pero pasada. ayer así como jugó solo el primer tiempo, era para ponerlo de arranque el segundo. Era el diferente, el que te podía También hacer. yo pienso desde la óptica de Ayala, como hay partido otra vez el fin de semana, de por ahí puede ser ir oxigenando para no gastarlo de una vez en 3 partidos. Porque definitivamente no está entero. O si no, Osvaldo tiene que, Martínez. tiene que arrancar el partido que viene con ese Yo criterio. creo que sí. Yo creo que debería arrancar ahora No, ya que tiene que descansó. arrancar. Si no jugó, ayer prácticamente no jugó. Pero ayer entró fastidiado. Y sí, lo que pasa es que ya entró con una situación adversa, diferente a jugar desde el arranque, darle otra Pero cosa al tenía un hombre menos Eso sí. nacional, eso le podía haber ayudado a... Tengo una pregunta, ¿el árbitro quién es? Alipio. Alipio. ¿Vos sabés qué buen árbitro Alipio? Yo creo que... Pero desde el clausura, cuando volvió, empezó a tomar malas Pero yo creo que decisiones. el cuarto árbitro le hace meter la pata. Él le marca la falta. ¿Era amarilla? Pero después la Porque roja- él no ve, él gira para seguir No, la ¿doble jugada. amarilla le echó? Doble amarilla. La segunda amarilla. Yo creo que fue el cuarto árbitro que le hizo amonestar. Pero hay que, tiene que llamarle a 4 árbitros y decirle, me hiciste hacer una cagada, perdón por el término. Sí, sí. Entonces llevamos a un congreso mundial y yo así que... Porque ahí el VAR no se puede meter. Cuando es amarilla el VAR no se Pero puede meter. nada que ver, pero nada que Un ver. choque común y corriente. Pero en el ninguna fútbol. intención de... No, ni nada. siquiera tirar la pierna. Nada no hizo. Ninguna intención. Por eso está ¿Eh? mal el chico. Por eso se sentía tan Brian, mal el jugador, la Brian. impotencia sí de Brian Ayala era... Porque era jugada que no había caso. No podía desaparecer. Ahí lo que entra el famoso no podía desaparecer en el aire. No. No fue falta, para nada fue falta. ¿Qué va a ser? Un choque. Bueno, a Nacional con 4 puntos. Nacional 4 puntos, hoy puntero con Pero, Guaraní, fíjate vos, esperando lo que pase lo que de todas esas series que están en Víctor, perdió un solo partido con Hernán. contra Sol. Y después ya todo sin perder. Y desde la primera del clausura solamente perdió un partido. Tiene funcionamiento. 11, 12, 14. 13, Tiene 14 funciona- partidos. 14 partidos jugados, una sola derrota. Tiene ante Sol América. funcionamiento, tiene criterio para jugar, sale jugando. No sabe lo que Sí, tiene que hacer. sabe lo que tiene que Está, hacer. está trabajado el equipo. Y Exactamente. le interpretan bien los jugadores entonces. Sí. Sí. Y cuando no lo interpreta no va a tener problema Hernández sacarte. A mí me preocupa solo el funcionamiento. A mí todo. A mí me preocupa muchísimo. Sobre todo porque tiene la obligación de jugar mejor, en primer lugar. Y otro que no tiene claridad a la hora de definir la forma de jugar. Por eso yo no compartía, es mi pensamiento, respetando totalmente el pensamiento de todos los compañeros, de que haya hecho de que haya jugado bien contra Cerro el primer tiempo. Para mí jugó mejor que Cerro en el sentido de que Sí, evitó que Cerro juegue. así mismo. Pero después se destartaló Correcto. en la segunda etapa. Y ayer vos le mirabas la cara a Chita Ayala y era como, yo no practico esto, yo hago otra cosa en la semana y... no. A mí, viendo un partido, porque hablamos de fútbol total, cuando Casal se va por izquierda y hace una rabona, No podés. qué irresponsabilidad, digo yo, cuando yo soy jugador, ¿verdad? Yo todo el esfuerzo para ganar una pelota y llegar al fondo e intentar una Y rabona. eso es su lucimiento personal. Es un poco llamarle la atención y decir, espera, nosotros no estamos jugando el descenso, no estamos jugando un partido, el premio, hay un montón de cosas que vos tenés que hablarlo y aclararlo para que la responsabilidad del jugador la asuma como tal. No le estoy criticando al jugador en sí por ese hecho, sino que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos, exactamente. Me llamó la atención esa jugada, como la otra, que el lateral mete la pelota al medio y después se queda parado como paralizado a ver qué sucede en esa jugada. Cagada se mandó. O sea, se asustó, ¿verdad? Sí, no reacciona. No reacciona, exactamente. Esas son cuestiones que llaman la atención. Una rabona, un taco, cuando es tu último recurso, sí. Pero cuando vos No, podías pero seguir, no después tenía- después hizo un túnel en el área defendiendo. Digo, son toques de atención. No.
No, perdón, eso no si No se puede. Tablero electrónico no puede hablar. Irresponsable. Pero ayer Me llamó la atención ayer la eso. defensa de Sol jugó muy mal. Danilo estuvo flojo. Pero sus compañeros lo complicaron también. Pero Danilo estuvo flojo. Mantuvo la línea de 4 de la vez pasada, pero cambió arquero esta vez. Ya rápidamente A mí ya no la me pareció modificó su arquero. a mí no me pareció que haya sido culpable de la. En el segundo gol Escobar tuvo culpa. Sí, la pero en el pasada. segundo. Pero yo digo, no comparto el cambio de arquero, Yo sino no. que muy rápido modifica. O sea, un error, un partido y al segundo ya aparece Pablo Y Gavilán. ese como es titular. el temperamento de Chito. Así Pero es mismo. como quitarle confianza al jugador. Cada vez que te equivocas te quito. Sí, no. Pero la angustia de Sudamérica no es fácil. Hay que estar adentro para poder entender No, por eso. lo que está pasando con Sí. Sol. Perdió Sudamericana, Sí. cambió técnico, Sí. trajo jugadores, Sí. hizo mucho Sí. por mejorar. Y está ahí, está peleando. Ahora está en, Hoy amaneció en zona de promoción. zona de penúltimo promoción. en el promedio. Si fuera campeonato jugaría contra, No, contra sí. el cuarto en la intermedia. Contra el cuarto. Pero más Tiene allá que esperar el de, desenlace más de allá la de su fecha, pero- posición, es su funcionamiento el que debe de preocupar. ¿eh? Y un poco Claro, todo, en realidad. claro, Sí, claro. sí, Porque vos vos podés podés perder jugando bien y te superó el rival. Sí. Pero cuando vos no haces méritos para ganar. Peleando. Pero ayer llegó Sudamérica. ¿Eh? Ayer llegó, Ortigosa tuvo 3. Podemos ver junto el partido. Sí. Uno puede pedir al tío que nos mande partido. Sí. La que más logra Ortigosa. En otro momento, yo digo que los goleadores tienen racha. Sí. Esa me parece que es una gran verdad. Esa que le tira por bajo cerca del palo Sí. en Ortigosa. Sí. Pero ahí Y él levanta la cabeza. Es como diría el rato de Arsenio Rico. Él mira el disparo. Pero- y después otra en el segundo tiempo. Sí. Sí, porque termina apurando. Pero sobre hay el mucha, final. pero hay Sol. mucha Ya. individualidad y no juego en equipo. Así Porque mismo, hay una jugada donde correcto. van 4 jugadores de Sol Sí. contra 2 de Nacional y definen mal. Entonces también ahí se habla de funcionamiento. Cuando vos tenés aceitado la contra que hace Guaraní para el tercer gol. Esa es una jugada que no salió por salir. No. Es algo que sí. se sabe. Sí, está sí, hecho, sí. está programado. Está establecido. Puede salirte mal un pase. Se puede salir mal un Suponte pase. que se pero juega está- Tónico de movimientos. Este es el programa de las suposiciones. Excelente maniobra y la fiera, pum, le tira al travesaño. Hoy vamos a estar hablando, suponte, Sí, sí. no del 4-1, puta, qué buena maniobra, pero faltó culminación. Totalmente. Porque en el fútbol también es importante Sí. la culminación. Y lo más ¿O por qué importante- Cerro le trajo a... Es fundamental a la Boselli? A culminación. Boselli? Es importante finalizar. Es Cerro fundamental. Es decir, técnicamente bien Chiqui, conoce sobradamente su equipo chiquiarse. El que Sí. más conoce su equipo es Chiqui, Sí. de abajo de la casa. Sí. ¿Y por qué trae a Boselli de afuera? Porque no tiene Porque otro. él dice, necesitamos definición. Así Es mismo. muy consciente Chiqui. Así mismo. Podemos jugar bien, podemos tocar bien, podemos hacer un juego limpio, no van a aplaudir. Pero falta que haga el gol. Sí. Y por eso lo trajo Boselli. O si no, no lo hubiera traído Boselli. Porque colectivamente Cerro juega bien. Y eso Sí. fue pendiente Bueno. del clausura. El clásico si Cerro tenía un definidor lo ganaba. Casi todos los partidos que no ganó tuvo más jugadas que el rival. Totalmente. Pero Sí. en el Casi área siempre terminaba jugó haciendo igual, el sí, déficit. controlando el Al juego. salir Churín, Sí. ese fue el Al salir problema del Churín, clausura. Sí. Y ahora toda la exigencia van a ir sobre Boselli. Entonces va a pasar el juego de Cerro, que no anduvo bien ante Sol. Ya dio su explicación Ricardo. Va a pasar a un segundo plano. Porque ahora se lo busca a Boselli. De Cerro ya se sabe cómo juega. Sí. Sí. Boselli se tiene que poner bien físicamente Y bueno, y futbolísticamente. ya va se a sabe ir. cómo juega Cerro. Sí. Con virtudes y con defectos. Sí. Ya se sabe. Con el correctivo va a ir logrando. Cuando conozca el Claro, funcionamiento el del funcionamiento equipo, Elba, lo y que decía ayer el también Pepe. Sí. sus movimientos, porque Claro. si miramos Claro, sus los dos se movimientos, tienen que conocer. le está faltando un poquitito de Le ritmo. sobra ¿verdad? Y eso Pergamino va a ir como para ganando con el esperarlo. partido, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? A vos, saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, contanos, desde Catedral, contanos, miércoles de descuentos reales en Farmacia Catedral. Contanos, hasta 50% de descuento en todas nuestras sucursales, dice la publicidad. Así es, hoy es miércoles de descuentos reales, hoy es día de Farmacia Catedral, estamos con 50%, hasta 50% de descuento en todas las categorías, ¿verdad? Como siempre mencionamos, medicamentos, belleza, cuidado personal, higiene, en todas nuestras sucursales, tanto en Asunción, Gran Asunción e interior del país. También esto aplica al servicio del delivery con un costo mínimo de 5.000 guaraníes, el delivery más económico. Pueden hacer su pedido hoy hasta las 12 de la noche, estamos con nuestros descuentos reales al 627-7000 o bien a través del WhatsApp, el 0985-689-701. Reiteramos entonces, María José, y lo hacemos con agrado. El delivery C277000 de Catedral y el WhatsApp 0985-689-701. Así es. Así es, así mismo. Hoy hasta las 12 de la noche descuentos reales. Muchísimas gracias, María José, gracias. A vos, Arturo, un abrazo. Igualmente, María José Núñez, Farmacias Catedral. Está con Elizondo
los perros, los muchachos, como son chumas. ¿Sí? Y qué inocente que es Colmán. El árbitro. Alipio le dice sí con Elizondo. Posiblemente la habrá llamado a aplicar la jugada. Creo. Sí. Arturo, quiero tocar un poco un tema también. La de Rojas, la que dice que le golpeó el jugador. La última jugada prácticamente, el arquero Nacional. ¿Vos viste esa última que sale a disputar la pelota? Ah, sí, yo he visto. Sí. No lo tocó. Se tiró y empezó eso no es bueno. Eso no es bueno para el fútbol. Eso no es bueno para el fútbol, para la transparencia. No es correcto, a mi entender. ¿Por qué no te tiraste? Sí. Y eso no está bien. Necesitaba hacer tiempo. ¿Por qué va a hacer tiempo? Eso no está correcto. No, esa interpretación no está correcta, Víctor, porque si no estamos mintiendo. Se levantaba rápido, sacaba rápido, perdía y tiene que jugar, es que no tiene que mentir, porque si nosotros le ayudamos al jugador a mentir. Yo no estoy de acuerdo que haga esa, pero el técnico, el equipo quiere ganar, los compañeros, tirate hace tiempo. El gato era... No está bien, no está bien. Fue compañero del gato y el gato te comía un minuto. Yo no estoy de acuerdo con eso, nunca estuve de acuerdo. Pero eso está permitido como para sacar. Está permitido, pero no está correcto. No está correcto. Atender lo que hace el técnico de Tilio Ferretti, el brasileño nacionalizado mexicano. Los cambios. Hacía cambio uno, otro, es decir, no hizo cambio, vos decís, pero la puta saca jerarquía este técnico de su equipo, hacer los 5 cambios, uno cada 30 segundos, no hablaría muy bien, pero le roba. Claro. Eso está correcto. Eso está correcto. Vamos al partido que podemos discutir, pero tiene que ser muy franco, Cuca, con la pelota. Si vamos a eso, vamos a decir, Cucapio necesita sacarle al jugador. Cucapio no sabe que el jugador está a cuánto para el saque de costado. Y le sacaba la pelota al jugador de Palmeiras. Y lo hizo Cuca, campeón con Mineiro, uno de los técnicos más respetados. Y quería como esconderle la pelota a Ceirá. Pero eso no puede ser. Pero hizo, ¿verdad? Quiso arrancarle una tarjeta a Marcos Rocha, que encima fue su jugador en Mineiro, se conocían bien ellos. Y bueno, y lo hace. Y sí, eso está bien. ¿Cuál está bien? Supongamos que le dé una amarilla al jugador por una simulación del arquero. Eso no está bien. Pero está, o sea, pero es parte del para fútbol, la actitud moralista está mal. Claro, todos convenimos que es una forma pero no de hacer trampa. En el fútbol tiene esa viveza. Pero en el fútbol si vos querés ganar y es competencia, tenés que buscar la forma. No estoy de acuerdo. ¿A vos te gusta Simeone como técnico? Sí. Y Simeone es el tipo más... que simula. Sí, simula. Hace tiempo, patea, su equipo patea. Campeón mundial. Te voy a poner otro, Alfredo. Interesantísimo lo que dice Alfredo dentro de lo que es el fútbol como esencia misma. Pero, en el VAR, cuando se implementó el VAR, los jugadores parecía que le destrozaban. Desde que vino el VAR, los jugadores caen aparatosamente y vuelan. ¿Es verdad o mentira? Sí. Desde que vino el VAR, hay gritos. Y más se escucha porque no hay público. Impresionante. Pero ¿por qué? Entonces vamos a decir, Alfredo, qué paradójico. Vino el VAR y los jugadores como que le matás, como que, ¿verdad? Sí. Y se dan la vuelta y se tiran y llaman un quilombo, pero eso está visto, grabado cuando vino el VAR. Porque quieren impresionar o se te tiran y están ahí. Se volvieron más llorones los jugadores. Sebastián Ferreira nunca simula una infracción, siempre lo mismo. Siempre cuando le golpean se levantan, tiene coraje, va. Pero no más así que los tenían así, ¿para qué te levantaste? A Olimpia le costó la clasificación, Arturo, lo que contabas vos del tercer cambio, ¿te acuerdas? El segundo. ¿En Independiente? Sí. Pero esa yo transmití. Y por eso. Yo estuve cuando le dijo. Sí, por eso. Y falta de jugador. ¿En el año? 84. 84. Independiente fue campeón después. Cerro Porteño. Bueno, en el 84 el partido estaba 2-2. Buffarini se tragaba la cancha. Cubilla viejo zorro. Si empataba Olimpia pasaba. ¿O qué pasaba? Contra Independiente. Sí, creo que Avellaneda. Quedaba mejor posicionado Olimpia. Sí. ¿Qué? Cubilla, viejo zorro del desierto. Le dice, andá en San Isabel de Pangracio. Sobre la hora. Tranquilo, andá, metete. Que no vengan los centrales. Ya. O robar, no me acuerdo si era para pasar el famoso tiempo o para que ya no vengan los 3-2 terminó el partido. 3-2. Y le toma acá el cuarto árbitro. ¿Para qué va a entrarle eso? Si el partido está terminando.
pero ese segundo final quería Cubillas. Sí. Terminó perdiendo Olimpia 3-2. Sí. Y de contra. Hablo, creo que faltaban 5 minutos. Ven a los cuantos entró, por favor, Osvaldo Pangracio. Con la Independiente. Y sí, faltaba, ya era casi tiempo de descuento, era, porque hace el gol, ¿A los cuántos? casi termina aquí, 43, 44. Sí, pero yo me acuerdo muy bien, y fue al sector nuestro. Además, él siendo delantero, era córner a favor de Olimpia, y del 84. Y yo me acuerdo bien, Ricardo, porque estábamos como en la cabina, sería la cancha de Independiente. Sí. Estábamos muy cerca de la jugada. Sí. Ese era la cabina, entonces. Sí, Nosotros estábamos muy cerca, muy cerca de la media cancha. Me acuerdo bien la escena. Sí. Creo que hasta 89, dice, 89 minutos. Ah, perdón. 89 pensé que minutos el año. Pangracio por Isasi. Y sí, 89. hacen el gol y ahí entra. Ahí hace. Y le toma acá el brazo. ¿Y por qué? Y porque le faltó picardía. Y picardía. Cubillas ya gritaba, se volvía loco. No, o ayudado por el árbitro que le atajó también. Y sí, Puede pero ser también. No, pero ese No, día... se impuso. ¿Ves? No se impuso el No se jugador. impuso. ¿Y cómo va, te van a imponer si él te tiene Y el que jugador, hacer hasta entrar? el área, hasta él podía entrar sin autorización y una amarilla se iba a ganar, pero iba a perder tiempo. Sí, eso era lo que quería Cubillas. Sí. Eso es lo que quería Cubillas. Eso es lo que quería. Cubillas quería enfriar porque Independiente era una tromba en ese momento. Sí. Y te voy a decir algo más, Alfredo Damián Mendoza. Pero ¿por qué le culpan al jugador? No, ¿El no le árbitro? le estamos no, culpando, la picardía de estamos Cubillas, hablando la picardía de de Cubillas. la astucia de Cubillas. Y te voy a decir algo, no, te voy una- a contar algo, sí, Alfredo, te voy a una contar algo, astucia. Alfredo, no sé si vos jugaste ese partido. Quienes vivimos la experiencia del fútbol, agradecido a Dios, primero, Sí, totalmente. podemos hablar con propiedad, no que nos contaron. Y siempre digo, ¿para qué carajo voy a mentir a esta altura de mi vida? ¿A quién le voy a jugar? A nadie. No, ninguna altura es bueno mentir. Pero pero vos podés jugar de vivito porque no hay testigos. Claro. No sé si me entendés. Sí. Cubillas no puede hablar. ¿Se entendió? Claro. Yo te hice la metida de pata de Cubillas. Va a decir, Cubillas, no, esto yo ya conté antes, no conté ahora. Y conté vida de Cubillas. Sí. Y lo dije públicamente en su momento. Hubo un partido y había liguilla. Y buscar el partido de la Torrencial Lluvia que no se hubiera jugado. Yo no sé si hubo incidencia política del peso que tenía Olimpia, lo que hizo que hubiera que el partido se juegue. El partido con Colegiales terminó 1-1. Y el partido que Villa quería jugarlo. Hasta acá el agua. Nosotros 81, buscan el resultado. Porque 81-81 nosotros transmitimos desde el entrepiso de Populares y Norte. Se estaba arreglando las preferencias del estadio para las eliminatorias. Cubilla dirigió ese partido con liguilla. Y en ese momento voy a ampliar más de por qué quiso jugar para los que no saben. Siempre hacía partido. No, pero ese partido no tendría que haberse jugado. Hoy ese partido no se juega. Quienes vivimos sabemos que se juega. Y la razón del por qué jugó Cubilla ese partido quiso jugar. Al otro día fue terrible la crítica al propio Cubilla. Porque el que quiso jugar el partido fue Cubilla y él tenía sus razones. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.le, apostala, la pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esas personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemayflores.com. Tenés tiempo, hasta mañana. Regala amor, regala Vemay. Ahora te voy a contar algo, Alfredo Damián Mendoza. ¿Vos jugás en dónde? ¿Dónde jugás? ¿Qué año es? Cubilla dirigiendo a Cerro Clásico en la olla. No. ¿No hizo gol ese partido? No hizo gol Eduardo Ortiz de tiro libre, ganó Olimpia 1-0 al norte del estadio. Dirigió Carlos Maciel el árbitro. Hoy dirigiendo a Olimpia. Perdón, también dirigió Cerro, dirigiendo a Olimpia. Sí, ganó gol Eduardo Ortiz de tiro libre, 1-0 al norte, pitó Carlos Maciel. La pelota ubicada sector de preferencia y termina ganando el partido Olimpia 1-0. Cubilla quería matar tiempo. Tiempo. Sí. La pelota sale. Vos me seguís, Luis. Atentamente. ¿Vos no te interesa, Luis? Claro que sí. Bueno, muy bien. ¿A vos, niño? Atentísimo. ¿Vos? 81, ¿verdad? Sí. Ganó gol de Eduardo Ortiz. Sí, Eduardo 1-0. Alco Norte. Pito Fecha Maciel. 19. 81. Torneo de honor 1981. Estaba antes Metal. Vos. Ahí no estaba Fidel Fernández. Creo que sí, no. Segovia. El fenómeno. Fidel Fernández vino después. Y
Epifanio, queremos hablar con Fidel Fernández. El fenómeno, no decía con su jugador. No, el fenómeno. Epifanio lo que es un fenómeno. Sí, señor. Si vamos a hablar de un fenómeno, Epifanio. Cariño para el que está escuchando la radio. Te voy a decir una cosa. Epifanio hablaba en las buenas y en las malas. Hablaba cuando era rico y cuando era pobre. Ese era el Epifanio. Totalmente abierto. Un fenómeno. ¿Dónde me quedé? Olimpia. Eduardo Ortiz. 1-0. Eduardo Ortiz. Árbitro Carlos Maciel. No. Carlos Maciel entró al departamento de árbitro. Sí. Si la jugada, si este es Carlos Maciel, le decíamos, ¿por qué le echaron a Ayala? ¿Viste lo que hizo tu referee? Colmán, ¿qué pasó? ¿Sí? Esa era su respuesta, cuando era director del departamento de árbitro. Bueno, ni Pancho te había contado. No había contado hoy. No quiero contar hoy. Pierdo la paciencia fácilmente. Sacaste el saco. No tenés la camisa rota. Bueno, ¿sabe quién canta ese tema? La camisa rota. Yo Hidalgo. ¿Y por qué no se saca el saco? Y le responde, porque tiene la camisa rota o tengo. En el Festival Interamericano, en el Teatro Municipal, en el 65, representó a Panamá. Yo Hidalgo. Para refrescarte. ¿Y por qué no se quita el saco? 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 Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa. Qué cambio de frente que hiciste. Qué cambio de frente que hiciste. Todavía ni no arranqué y vos ya cambiaste de frente otra vez. Devolverme a la pared. Si yo te toqué y arranqué, devolverme a la pared. Vos... Estaba en offside, por eso me te digo. Poner la pelota para adelante para que corra. La pelota Como tiene que sus ser precisa. mejores épocas. Sí. ¿Querés que termine? No, está buena. La anécdota está muy linda. Esa está buena. Yo le entiendo, Alfredo, nos fuimos completamente por otro lado. Y yo le pregunté, ¿y por qué no se saca el saco, Pancho? ¿Y por qué no se quita el saco? 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 Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota. De la música, es simpático la letra. Simpática la letra de la canción. ¿Te das cuenta que todas las Y vos canciones eso, cantá con tu grupo que se llama Grupo Cábala. Cábala a las 1 de la mañana, cuando se libere la pandemia y se vuelven todos locos. Sí, me imagino. Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota. Okay, espera un ratito. ¿Qué querés decir? No, y que vos escuchás estos temas y te preguntáis, ¿cómo esto fue un suceso? ¿Cómo fue un hit? ¿Y vos crees que a la 1 de la mañana sociedades ahora de por ahí que le cualquier gustan tipo, las quiénes son los que más quieren bailar eso? Tipo los guaguancó, ¿verdad? Onda guaguancó. Por todas partes. Porque no te quita el saco. ¿Cómo? Ah, los guaguancó. Sí, no. ¿Qué pasó? No, pero toca nomás hoy. Sí. Te escuchó por ahí, guaguancó. Porque los milenios son Hay así. vinilo en casa de guaguancó, ¿Y por qué no se quita el saco? Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota. Primero que Hernán Roca nunca dijo hep. Te voy a reventar, te voy a tirar acá, voy a ver qué te va a caer. Dos, que Hernán Roca, que era el símbolo de los guaguancos, era lo más fino que cantaba. Nunca fue un chabacano. Y después terminó cantando bolero. Fíjate vos la línea y el estilo de Hernán. Esa negra se amaña y al sonar de la caña va brindando sus amores. Es la negra soledad. Siempre la línea de respeto y nunca gritaban, amaban quilombo ni nada. Estos pequeños de ahora que no saben ni si son cumbia. El cuarteto imperial podría ser. El cuarteto imperial más. Cuarteto imperial. ¿Y cómo se llama el director del cuarteto imperial? No sé. ¿Dónde actuó? No Fue sé. la primera vez que vino acá. ¿Vos le presentaste? No, en el Nueva Estrella. Él y doctor Álvaro. Después su hijo se quedó con el grupo. 488 kilómetros de vida. 488 kilómetros por la ingrata. kilómetros de ida. Y fue tan capaz Hernán Roca. No, pero está lindo. Está lindo, le gusta a Ricardo. Porque me contó Paréntesis. la camisa rota. Y terminó. No, te quiso enseñar de los guaguancos. No, yo dije que sonaba a mí que no me igual, venga no. con los cancheritos porque Rubén Rodríguez me va a decir que le voy a reventar. Yo no estoy con esto. Estoy actualizado. Pero la vida no solamente va por un celular, ni por una informática.
va también por otro le lado. hace daño eso, Arturo. La vivencia. Y Está muy pendiente de ¿a eso. qué terminaron los huevos en Colla? ¿Sabes, Víctor? Vos sabés. ¿Vos sabés ya conté yo? Sí. Cuando no enroja dice basta. Porque después se hace... Tupi, enamorate de todo lo que Tupi tiene para vos. Celulares, relojes, planchitas, cortapelos, perfumes y mucho más. Te esperamos en Moyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online en tupi.com.py a las 24 horas. A través de nuestras redes sociales también la gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Bueno, vamos a hablar de la jornada, ¿verdad? No, falta la parte final de... La parte final. Del 1-0, cancha de Cerro. Enzo Jiménez está para quedar fuera del partido de hoy. ¿Quién juega? Está con un problema de salud. ¿Quién juega? Y Mateus. Yo creo que Mateus. Pero tiene un problema. Sí, está para quedar fuera. pena. Quedó en la lista de convocados. No, salió el equipo. Sí, salió el equipo. No, está con un problema de salud. Pero entonces no juega. No, perdón. así como están las cosas, no. No es por rendimiento. No, yo no digo lo tampoco que sea por porque rendimiento. sí. Jiménez merece total respeto. Pero le va a venir bien a Mateus arrancar. Sí, vamos a ver qué tal. Tiene la opción de Ruiz también, pero yo creo que se inclinará por el brasileño. Que juegue con su perfil Mateus. Sí, que juegue hacia ese lado, aunque la vez pasada entró por izquierda. Por eso. También. Y Ruiz entró a la derecha. derecha. Por eso es que ¿No Ruiz viste podría cuántos jugar. seguidores ya levantó con Cerro Porteño en las redes sociales? No, un fenómeno. ¿No viste lo que hizo? Es Mateo. Me encanta el En Instagram, las redes Twitter, sociales no. sale en Twitter. 15.000, no sé, 20.000 seguidores la plata, entonces sale con Cerro, es muy... hace un show. Mediático. Muy mediático. Muy bueno. Es un marketinero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Pablo, bueno, no siempre no siempre se le entrevista al triunfador, también se puede hablar con el que pierde. Este es el caso de Sol de América. Tu debut en Sol de América, ¿qué sensaciones te da? Y si tenés autocrítica a favor o en contra en Sol, contanos, Pablo. Sí, la verdad que sí, primeramente muy contento por el debut. Y después, lo siguiente, tuvimos bastantes errores. Y por ahí llegamos por momentos muy tarde a las jugadas, tuvimos muchísimas ocasiones para concretar, no lo hicimos. Nacional tuvo una en la primera que fue adentro, después seguimos nosotros tratando de buscar el gol del empate y lastimosamente no se pudo dar. Pablo, y seguramente lo que más pesa es el hecho de no poder hacer valer esa ventaja numérica en el tramo final del partido, porque 11 contra 10 intentaron y finalmente quedaron con las manos vacías. Sí, de por ahí sí, teníamos que tener un poquito más de calma, tranquilidad, tratar de mover de un lado para el otro la pelota. Nacional estaba muy bien cerrado, después ya jugábamos en contra del tiempo, entonces empezamos a cargar, creo que Chapa Martínez tuvo una noche así como el Chile también bastante buena, y desgraciadamente no pudimos encontrar el gol que por lo menos no iba a dar el empate. Ahora ya empezar a entrenar al 100 de vuelta, empezar lo que va a ser el durísimo encuentro frente a River el lunes. Claro, y esta es la etapa, son muy comprometida con el descenso o con el promedio, digo, Pablo, y mucha fuerza de aquí porque uno se ilusiona en lo que quiere, especialmente cuando tiene nuevo club, ¿no? Sí, claro que sí, sabemos conscientes de dónde estamos parados, pero también dependemos de nosotros como siempre, ¿verdad? El lunes tenemos un encuentro bastante importante por el tema del promedio, acumulativo, y también porque por ahí necesitamos ganar. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo, muy amable. Chao, un abrazo. Gracias, Pablo Gavino. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Tu Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espino Tu Centro y @tucentrospin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555.
1.350 millones en premios, 600 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí, 3 Fiat 0 kilómetros y 50 cenas románticas. Pedí CNT Che por Emoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 uraníes. Comunicate al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Voy a terminar contigo, Alfredo Mendoza. Sí. ¿Me va a devolver la pared ahora o...? Espera, ¿quién fue? Alfredo quiere el lirismo en el fútbol. Sí. Haciéndola fácil. Sí, con el debido respeto. No. Sí, me sorprendió eso, Alfredo. realmente. No te enojes nada conmigo. ¿Vos qué pensás? ¿Que está conmigo? Sí. No, porque si no, Alfredo va a creer que yo soy el que llevo la ¿Y vos? No, yo admiro cuando le quitas ventaja al fútbol. Bilardista. No digo ser tramposo. Espera, yo, por ejemplo, no festejo que se tire en el área buscando un penal. Eso no me gusta. Te voy a decir algo, Alfredo. Pero que vos aproveches la situación. No me gusta que simulen, porque es una mentira. La mentira no está bien. ¿Sabe cuántos hábitos se tragan la mentira y el bar? Y ahora, sí, se tragan mentira. Bueno, está bien. El fútbol está lleno de mentiras, Alfredo. Te voy a contar. No, espera. No es correcto. El fútbol es para los vivos. Inglaterra fue campeón con una mentira. Qué vivo. Sí, Alfredo. Vivo de entrenar. Vivo No, de comer sí, bien, ya de sé, descansar, pero a eso hay que entrenar complementarle para con... soñar. Vivo de arrancar antes que tu adversario. En la práctica está hermoso lo que decís, pero en la teoría está hermoso lo que decís, pero en la práctica es otra cosa. Tenés que ganar. Tenés que ganar en la práctica. Está Olimpia Boca en la Bombonera, me acuerdo, acá lo tengo. Sí. Pumpido le dice a Gastón Córdoba que Gastón venía para el banco caminando y le dice, acá tengo una molestia. Le dice, andate al medio y tirate. Y Gastón no se tiraba porque quería hacer... ¿Quién le dijo eso? Pumpido. Y le dice a Gastón Córdoba, y le empieza a gritar desde el banco y se escucha perfecto el grito durante el partido, Gastón, tirate, Gastón, hasta que Gastón se tira. Y faltaba 2 minutos para terminar el partido. Sí. Hoy hace eso, yo creo que es tarjeta amarilla para el... Y se tiró el jugador y empató Olimpia. Porque está diciendo a vos se vamos a cagarle al árbitro. Claro, hoy con gesto nomás ya podés hacer y... No, ustedes son los que no me dejan terminar. Y le digo a la audiencia que no me dejaron terminar. Y yo no voy a contar más. Se van a quedar con la gana en la olla. Lo que hizo Cubilla. No, yo quiero escuchar todo. Yo quiero escuchar. Pues ya conté más de una vez. No, yo quiero escuchar. Entonces los perros van a decir, y después buscan pues lo que hizo Cubilla. La olla 1-0 goles de Duero sin encontrar. No va a encontrar, Samir. Te estoy farreando. Ricardo sabe muy bien, pues yo conté. Y eso fue dominio público. Después. Y en Cerro se tomaron y dijeron pecamos inocentes. Y sí, era para... En el Cerro se echaron la culpa. ¿Qué ocurrió? ¿Vos me seguís a mí? Sí. ¿O va a buscar ahí? No. ¿Te sigo? Bueno, ¿y vos querés buscar ahí? ¿Vos buscaste el resultado? No va a encontrar. Solo el resultado. Y eso nomás es la vida. ¿Ustedes quieren el resultado o no? No las consecuencias de cómo se dio. En los millennials, el resultado. Y vos decís, pero un ratito, ¿y cómo se dio el trámite? No, yo no nací. Pero vos sabés lo que hizo Cubilla. Yo no sé lo que hizo Cubilla. Pero vos sabés quién fue Cubilla. Sí, el más laureado con Olimpia, 2 Copas Libertadores tiene. Después tiene una en Sudamérica. En Sudamérica, después tiene el tema de San Lorenzo Almagro en Los Ángeles, cuando le gana Olimpia 2-1. Y después sigue. Sí. Y después sigue. Ahí en la cancha se ven los pingos. Y por eso digo, Luis. ¿Y qué es lo que va a sacar? No, las anotaciones del porcentaje cuando demos. No, pues entonces ya terminé, ya se fue toda la... No, Arturo, pero yo te dije que cuentes si yo te di el pase. Sí. Y no sé si la gente quiere participar. A lo mejor ya sabe y le cuentan a los muchachos qué hizo Cubilla en cancha de Cerro, el 1-0, Tito Carlos Maciel, Eduardo Títilo Libre, Arco Norte del estadio. ¿Año? 81. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. 618-4700. No, contacto, Arturo. No, de Cubilla, el 81. El dicho ese es como diciendo que si lográs ser un gran jugador y llegar a un mundial y salir campeón, es como recibirse en una universidad en cualquier oficio, ¿no? Totalmente. Y como decía Cubilla, uno que nació torcido, no lo vaya a enderezar porque va a perder el tiempo. Cuando te dice, ese vino mal de fábrica, déjala ahí nomás.
porque nos va a mejorar, dice Cubilla. Al peo te va a decirle, vení, charlá, vamos a hablar. Y te habla un viejo zorro como Cubilla, el primer Cubilla, que yo aprecio y quise mucho. Después de Cubilla, hubo varias etapas de Cubilla. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie a ese jugador. No se puede hacer una preparación física con los libros sin conocer al ser humano, ¿verdad? Cada ser humano es diferente y tenemos que encontrarle lo mejor para sacarle el mejor rendimiento para el partido. Cubilla, Luis Cubilla. Yo quiero escuchar, señor. Luis. ¿Quién dice yo quiero escuchar, señor? César Orrego. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo sé todas las anécdotas que sé gracias a vos, pero sé la mitad de todas las anécdotas nomás. ¿Por qué? Y vos nunca contás todo, Arturo. Siempre te enojas, realmente no quiero que te enojes, pero es demasiado pererito. Te miran nomás ahí en la mesa y yo ya te enojas, Arturo, y ya dice que no contamos. Ellos me hacen enredar a mí. Comandante, su libro, pero la historia es tan incompleta, contá todo. Hola. Arturo, ya en duda, pero en España, pues trata pecuares, por favor. Chero, pecuares, hola. Comandante, tengo que bajar con ese yogur acá en el súper, se me está venciendo todo, carajo, la cara. ¿Cómo que va a ser tan grosero ese amigo? Hola. Hola, comandante. Contá, pues, así crece mi sabiduría futbolera, pero en Uspana se capea. Tranquilizana, bueno, hola. Hola, Arturo. Sí. Contana toda la anécdota, Arturo. Voy a contar. Pero Alfredo Mendoza. Hola. Sí, buenas tardes. Sí. Una consulta nomás, señores. ¿Qué pasó de Alexander Barbosa que iba a venir a Libertad? Se está haciendo la prueba médica, ya es jugador de Libertad y falta el anuncio oficial. Hola. Hola, Rubén. Señor. ¿Cómo está? Bien, señor. Termina la Rubina de ahí. De tipo, cuando venga acá en Guaraní, cuando está acá. Yo para conocer Mesa. Hola. 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 Comandante. Sí. Se nota que no son tu oyente, eso que te están llamando y pedir por el tema de contar toda la historia. ¿Por qué? Rating, no contar todo. ¿Cómo va a ser rating seguro? Prende pues apunte café. Hola. Hola. Sí. ¿Cuándo va a ser un libro con las anécdotas no contadas? No contar, y esto va para Alfredo Mendoza, porque ¿cómo comienza el programa? ¿Cómo comienza el programa? Y ahí Alfredo salta, güey. Sí. ¿Cómo se va a tirar al piso? El fútbol es lírico, romántico. No es lírico. Hola. Por Santiago Rojo. Por Santiago. Ahí empieza la división. ¿Qué mona? Hemos veo parar. Ese dúo, Alfredo Mendoza con Trancalle dúo. Hola. Comandante, sí. Juega el más popular. Juega el más popular, sí señor. Hola. Arturito bebé, contana toda la historia. ¿Cómo me vas a sacar, bebé? ¡Qué boludo! Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva Asismed. Descargalas desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Splito Extenso con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función nuclear que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splito Extenso, el área superior con el pacto de confianza inició. ¿Y quién era el técnico de Cerro? 81. Hola. Hola. Hola, Arturo. Señor. ¿Por qué vos, Alfredo Mendoza, siempre le atacás? ¿Por qué sos así con él? Son dictadores, sí. ¿Vos no opinas, Alfredo? Hola. Por eso que la gente no sabe cómo comenzó esto, güey. Si no saben, no van a entender. Hola. Arturo. Señor. Sí. Va, educar, pero la me aconseja siempre en él. Y él es culpable. Hola. Abuelito mandó pasa la historia. ¿O por qué esto ocurrió? Robustiano Maciel era el técnico, ¿puede ser? Sí. Robustiano Maciel. A la puta pasó lo más grande con Maciel. Robustiano Maciel. A mí me sale Hugo Arsenio González. Ahí está. Tenía razón Ricardo. Sí, decí públicamente. Que tenía razón. Gracias. Hugo, dije, ¿verdad? Sí, así dije. Hugo Arsenio González. Hola. Hola, Arturo. Sí.
Donde hay un, para Alfredo, ¿verdad? Donde hay un tonto siempre hay un vivo que se aprovecha, Arturo. Y Arturo, ¿le puedo llamar a la QTGI para pedirle permiso para que vos cuentes la historia, Arturo? A la puta, un tipo como yo, viejo. Hola. Hola. Señor. Contá pues todo. Voy a contar, pero voy a contar. ¿Para qué me estés llamando si voy a contar, Gustavito? Hola. Nunca te dijeron, a mí siempre me dicen, ¿qué clase de paraguayos sos que no hablas en guaraní? ¿A quién le dice? A la puta. Hola. Va, ellos peaje dúo, a Nina pecha Alfredito ni. Alfredito o Sheina. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Sabes que yo era pendejo cuando vi ese partido y me acuerdo perfectamente del gol de Edu. En Arco Norte del Pero estadio. la anécdota no me conozco la anécdota, hombre, una El Chedugo, ¿qué edad tenés vos? 47. El gol se hace en Arco Norte del estadio, la cancha vieja del Cerro. En el ángulo. En el ángulo, ubica la pelota de Eduardo, te hace preferencia, ¿te acordás? Y me sorprendió que Edu agarre la pelota para patear el tiro libre. Y él hizo, hacia el sector de preferencia, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, señor. Qué bueno. Hola. Arturo. Sí. Decime que soy boludo. ¿Qué boludo? ¿Vos de quién te reís, Luis? Del oyente. Cuidado, sí. No, te Hola. pidió que leía. No voy a contar. Contigo. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y compartite en Influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roca Santa Cruz y Tecuarda Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semidescremada y la Vital Lact descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, voy a contar. Todo ocurre, ¿quién va a resumir para que Pancho se entere? ¿Y la audiencia? Yo estaba escuchando. ¿Cómo empieza la discusión? Sí, porque él dijo que le lo de molestó Kili lo que hizo Rojo, Santiago Rojas. Kili Rojas le molestó y que... No, pero no me molestó por Santiago, sino por la simulación. Yo lo tomé como... La Sí, simulación pero, no me o sea gusta que- porque vos le haces mal al otro. yo entiendo, pero ahora, en esta época, Alfredo... Si vos te vas a un lateral y decís, bueno, también- tardo en tirar. Toda la época. No, pero digo, a lo que voy nomás es, en esta época es mucho más... En toda la época. Desde Porque ahora hay cámara, el estudiante Alfredo. de La Plata que la agarraba, ¿cómo se llama? Sí, pero antes era imperceptible. Subeldía, con la arena, le clavaba a Aurelio González. Arena, y está bien eso. No. Y bueno, No. entonces, Pero acá me vamos a dice seguir Pancho- permitiendo que no esté bien lo que está mal. Pancho cree que el No fútbol está comenzó bien. con él. Estudiante de La Plata hacía, y el gran capitán Aurelio González hacía. Lo que yo digo nomás es que ahora es en ese sentido... Él tiene una pregunta. Y Maradona cuando dijo la mano de Dios. Maradona Está mal. Está mal. Claro que Cometió está una mal. infracción, hace un gol que tenía que ser viciado. Sí, y se lo está mal. enloquecieron. Y se vanagloriaron con la trampa. Y lo permitimos. No, vos le permitiste. Yo nunca valoré eso. La mano de Dios. Ustedes están permitiendo que lo que está mal esté No estoy bien. hablando de eso, porque no me dejaron terminar. Pues. Entonces lo que estoy diciendo nomás es lo siguiente. Está mal, es cierto, está todo lo que... Pero una cuestión que en esa, a lo mejor voy con Alfredo en la misma línea, es en la siguiente. Que en esta época es al pedo, porque hay cámara por todos lados. No, si le salió, se salió con la suya. No, es diferente. Vos si te tirás simulando para intentar ganar un penal, Ahí son un boludo. ahí Sí. está. Claro, pero espera, Porque después se vio- el VAR se te va a vio decir que no. Pero el arquero cuando se tira hace tiempo, el VAR no le va a decir al árbitro, sabes que nadie le tocó. No, ya hacerle sé, que pero se digo, levante. por ejemplo, Ganó 2 minutos. Pero el partido lo gana. Lo que digo, el delantero que va corriendo a quitar un lateral, ahora ya agarra es- la pelota con la mano, amaga, después le tira, le da a su lateral. Que llega al lateral. Claro, eso Por más que haya es sido una cámara, trampa, te va a hacer pero está cagarlo. permitido, está permitido. está prohibido. Llama a mí le dice el lateral, no vaya a sacar de cama a mí y el otro le diga la pelota. Lo que está permitido no está prohibido, o sea, eso vivo, le está quitando provecho al Totalmente, momento. totalmente. Yo No provecho. reitero, para mí el fútbol En es un lateral mucho no le hace mal táctica, al otro. mucho de juego en conjunto, pero también El de viveza. El fútbol tiene sus cosas. Cuando le dijo Pipo Rossi, Pipo, Sí, en el 71 los jugadores y llamarle a alguien de ese plantel lo que le dijo y hagan de cuenta gritó, hagan de cuenta que no dije nada. Le reúne Pipo Rossi, que fue una estrella del fútbol argentino, volante central creo que era, bola central.
1,90 de estatura, Sí, fue enorme. técnico de Cerro. Volante. Y en 1972 fue la primera experiencia que llevó internacional con Ovidio. Me dijo Ovidio, andase Cerro, Mineiro Cerro, en Belo Horizonte. Y ese mismo día jugaba Olimpia con San Paulo, en San Paulo, Copa Libertadores de América. Ovidio hizo partido principal, en el mismo horario los dos. Y yo hacía la conexión en Belo Horizonte. ¿Cómo se llama el 9, el ídolo de Mineiro? El 9. Dida, no la Dida. ¿Yo? ¿No? El 9 de Mineiro del 72 era un monstruo. Dino, Dino, que se golpeó el palo cuando llovía y se metió la cabeza contra el palo porque el gol. ¿Dónde? Didi. No, ese es Didi puntero derecho. El 9 de Mineiro. El ídolo total. El Saturnino Rúa de Cerro. Delantero de la época, Caviño, Dada hay uno, Dada Maravilla, Guara, Lola, Reinaldo, Romeo, Ronaldo Salvador y Tío Rocha. ¿Y Dada entonces se vio? Dada no. ¿Con D era? Sí, por eso dije. Dada Maravilla. Dada Maravilla. Después el país se golpea la cabeza contra el palo. Porque no hizo el gol. ¿Dónde nos quedamos? Que vos tenías que hacer la conexión, Pipo Rossi. Público, ¿cómo se sabe? Pipo Rossi le dice al muchacho, Pipo Rossi. ¿Cuánto tiene? 1,95 de estatura. Sí. Enorme. Figura estelar de la Argentina. Cerro lo trae. Y... señor muy especial. ¿Qué está buscando? No, me quedé viendo lo de Dada. que fue- Darío, brillante, Darío. Gracias. Darío José dos Santos. El mismo, ese. Gracias, Darío. Darío, Darío. Dada. Número Dada 9. Maravilla. No. su apodo. Ese es Dada Maravilla. Darío o Dada Maravilla. O Dada, pero se lo conocía. Nosotros cuando llegamos nos decían Darío. No Dada, te agradezco, niño. Goleador en el 71 y Hacer 72. pasar el tiempo es un mal bien dicho ahí la tipo. Voy a seguir. Después ya me voy a ir, ya, porque y poco menos. Tele Santana era el técnico. Sí. Hola Arturo, una se papani se siga en la dula y pesa se alan de la dula jaisa. Un pana. Ah, seco con Tanaina. Y... no te hay que más reír. No. Son atrevidos, carajo. ¿Dónde nos quedamos? En Pipo, Rossi, lo que le dijo a sus jugadores. ¿O querés que cuente Cudilla ya? ¿Cuál de los dos querés? Para Andrés para Alfredo con dedicatoria. Ya. No. Ahora ninguno de los dos. Que termina. Así como una- vamos, ninguno de los Sí. dos va a contar eso. Pues me decía Alfredo Mendoza que no tuviste técnico con tu brillante trayectoria, que no te dijo sacar ventaja. No, claro que O vos le sí. dijiste al técnico, usted es un sucio, No, un pero- tramposo, porque usted tiene... No, pero yo asumo la responsabilidad de tirarme o no tirarme. Yo soy responsable. Está bien, Alfredo, te digo con respeto, ¿cómo que un jugador le va hacia el técnico? No voy a hacer lo que me decís. No, Es yo voy a difícil. hacer, pero yo voy a decidir si simulo o no. Sí, claro. Me mintiendo a Yo mí estoy mismo. Estoy hablando de pérdida de tiempo, estoy hablando. No, un lateral. Bueno, perder el tiempo, enfriar el partido, correcto. Claro. que Pero viene- vos no le haces daño al No, otro. no, ¿cómo no? Vas a cabo y viene tu compañero Te allá y te comió dice, un Alfredo, minuto y medio. déjame a mí, Alfredo, déjame mi saco yo. Sí, sí, Te comió tenés un minuto razón. y medio, enfriada. Sí, dice. sí, tenés razón. ¿Vos me querés decir por decir no, no? tienes razón. Un lateral tampoco puede perder El tiempo. córner corto, es un juego sucio también. ¿Cuál? El córner corto. Aguantá, No es correcto, porque vos tenés que aguantar dentro de la cancha, vos no le simulás Sí, a nadie. pero vos podés meter- entrar al pero- juego, él Esa es tiene una la categoría oportunidad de diferente. Sí, sacar- pero si vos sos honesto tenés que meter un no es centro. juego Está en otra sucio categoría. ese. Pero si En vos eso sos no honesto estoy tenés que de meter un acuerdo. centro para que la pelota se juegue, porque vos matás y el juego. No, eso no tiene nada que ver. Entre comillas, es mucho más No tiene legal. nada que ver. Entre comillas, Eso es está mucho bien. más legal. No, está bien matar. eso. Eso es legal. No, eso ¿Quién está bien, trajo- es legal. ¿Quién trajo el córner corto al fútbol paraguayo? No, el lateral sí estoy de acuerdo, no tenés que perder el tiempo. Correcto, Arturo. Correcto. El córner corto, ¿quién trajo acá? Fue técnico de Olimpia. Olimpia no tiraba el córner. Y él insistía con el córner corto. Vamos a tener que fabricarle el córner corto. ¿Época? Y el técnico Fonda, y que Olimpia, fíjate en qué año, 60, hacía el córner corto. Y él ordenaba a los muchachos, tienen que aprender al córner corto. ¿Qué era el córner corto? Tocar con el que estaba cerca del cuarto de círculo, en el último rinconcito de la cancha. Porque tenés un- Y si no te toca hacer córner corto para atrás, porque van a ir dos sobre este, y se volvía loco, y era el famoso córner, apellido Fonda, cuando dirigía a Olimpia. Eso me parece correcto. 62 fue Pangracio, el técnico. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué año vivió Fonda? El técnico? Arturo, a veces los jugadores que por pasar tiempo, cuando está perdiendo, se va al córner caminando a tirar. ¿Sabe Y él por qué- está perdiendo. ¿Sabe por qué no Si puede- vos no corres,
para ir a tirar un córner cuando No. está perdiendo. ¿Qué momento va a correr? Bueno, atendé bien. ¿Quién tiene la culpa que yo no termine la historia? Después, ¿no tienen los huevos bien puestos? Yo creo que ella interrumpió un par de veces. ¿Quién? Alfredo. Sí, porque estoy Entonces, ¿quién? Díganle a Alfredo Mendoza ahora. Diríjanse a Alfredo Mendoza para que yo cuente. Ah, no, Porque el yo que me- asumo una responsabilidad que no es mía en ese caso, porque vos sos Pero ¿quién es el que- especialista quién es en el que eso. corta, niño? Yo me voy a callar ahora a ver si terminara. Llámale por 618-4 y que revienten a Alfredo Mendoza como hacen conmigo. Si tienen los huevos, 1960 Fonda. Me equivoqué por un año, perdón. Te dije, en el 62 fue Pangracia. Fue campeón con Olimpia en el 60. Honda, argentino. Uruguayo. Y hacía el córner corto. Pero, y yo... ¿Ah? ¿Qué dice? Que toda la anécdota ya está. Tres historias ya Tres está contando historias. y no Fonda, termina. Cubilla y Sí. Pipo. Vámonos lo que pasó en la olla primero, ¿verdad? Digo. Por Fonda parte. era córner corto. Y cuando jugaban Olimpia, los perros ahí de gradería que hacían le querían matarse. Y el ref le hacía por ahí, él ordenaba. Cuando no sé. Pero, ¿cómo era el córner corto? Era rápido, astuto. La pelota en córner inmediatamente movía, no dejaba que la defensa se arme. No era esa famosa, y no era repetitivo. No es que todo era córner corto. Y él decía, el córner corto, bien usado, es muy eficaz. El bien usado. Hola. ¿Qué tal será? ¿Cómo andamos? Te hablo de Murcia. Erimor te saluda, papá. ¿Quién? Hace 20 años que estoy en Murcia, aquí en España. Y siempre escucho, dejando pay la historia, hermano. ¿De quién, Tú bro? digo de terminar. ¿De quién? Abrazo. Adiós. No, yo no iba a decir esto, que Gacheta no le enseñaba a tocarle a los jugadores. No, eso no. Arturo querido, respetarle a Alfredo Mendoza. Él es nuestro ídolo acá en Casa España, de Amigos por Siempre de Santísima Trinidad. Te está saludando Viteta y también te saluda la vaca Lola, Francisco Cristaldo. Pide respeto y se llama Viteta y la vaca Lola. Es Imagínate. mentira. Saludos a pedir respeto. Ese Pablo, ¿Cómo te llamas? Y la vaca Lola. Es que habló es Pablo Asta. Es mentira Viteta y el otro. Por favor. Pablo Asta es. Hola. Alfredito, déjame al muñeco que cuente toda su historia. Vale, le voy a dejar. Al muñeco, dijo Arturo. Dejar al muñeco que cuente la historia. Y vos como en la manica. Hola. Hola. Escúchame la voz. Un ratito. ¿Te acordás de la época dorada de Guaraní? El adversario más terrible, no logra en el clásico. El arquero Guaraní, Raimundo Aguilera y Hugo González entraban en la cancha impecables. Hugo González con su camiseta de Cerro Porteño Guaraní, Vicente Bobadilla, Sergio Roca. Así mismo. La defensa. Y la camiseta está en el lado nomás. Sí. Se descosieron todo. Y el primer córner que vino del norte, Bobadilla se le arrimó a Sergio González y se quedó sin camiseta. Sí, pero esa es otra historia. Esa es otra cosa. Estamos hablando de los técnicos. ¿Dónde nos quedamos? La viveza de Cubilla. ¿Dónde nos quedamos? A mí se me perdió la pelota. Bueno, hace rato se me perdió la pelota, no ahora. Hola. Hola, sí, Alfredo. Señor. ¿Puedes contar la anécdota cuando le interrumpías a Arturo contar su anécdota? Por favor. Sí, Miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Bueno, y estábamos transmitiendo partido. ¿Qué año fue? 81. Creo que volvimos a esa, ¿verdad? 81. No vaya a ser No, así. no, es que a mí se me mezclaron todas ya las épocas, por eso no. Pues si es por la retrospectiva tenemos que ir al 72, después 60 y después decimos que va a ser. En orden cronológico. Cubilla. Dirige Cubilla a Olimpia y hace el gol Eduardo Ortiz en Cancha Cerro. Ubíquense, Cancha Cerro. Cancha Cerro. Repita Carlos Maciel y hace el gol. Gustavo Costa. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Buenas tardes Gustavo? para todos ahí. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo no estar bien después del 4-1, verdad? Sí,
que cuando uno gana está todo bien. No, pero aparte de jugar donde los chicos, es un gran partido. ¿Estás más tranquilo? ¿Estás bien? Contanos. Sí, estamos tranquilos. Sí, uno tiene que estar tranquilo siempre y hay que poner las cosas en orden y bueno, poder trabajar en orden. Cuando uno quiere, a mí me gusta trabajar tranquilo y bien. Así que estamos bien y bueno, y los chicos la verdad estos dos primeros partidos lo hicieron muy bien. Ayer me parece que todo el partido en una cancha difícil de jugar, nosotros como está el césped, hicieron un lindo partido y bueno, uno cuando sabe las cosas bien está más tranquilo. Te vamos a preguntar, creo que compartimos con la mesa, Milton Maciel, contanos de él. Y Milton es un jugador que tiene mucho más para dar, me parece, tiene todavía. Esto depende de él, es un jugador que siempre depende del jugador. Si uno después como técnico está para potenciarlo, para darle más herramientas. Yo hablo mucho con él y él tiene que poner todo. Es un jugador que desequilibrante en el mano a mano, tiene una zurda espectacular. Así que espero que siga creciendo. Como le decía ya antes del partido, que seguir creciendo, no quedarse con estos dos partidos nada más y seguir. Pienso que tiene mucho más para darme. Estamos hablando de la zona media, José Florentín. Florentín, ya dije todo, Florentín. Yo pienso que Florentín es un jugador ya hecho, ya cada vez está mejor, cada vez sorprende más, volante que llega al gol, que aunque no haga gol, cada vez que juega por partido tiene 3 situaciones de goles, pisa el área constantemente, roba, y ahora lo que lo veo mucho mejor es con la pelota, ¿no es cierto? Vamos a recuperar con Gustavo Costas, técnicamente no sale en la comunicación. Si estás pensando dónde pasar el día de los enamorados, empieza por cargar en Barcos y Rodados, porque por tus cargas a partir de 50.000 guaraníes en combustibles, podés ganarte un fin de semana romántico en Agua Resort Hotel, con pensión completa y además combustible para todo el viaje. Ingresa los datos de tu factura a barcosyrodados.com.py/promo y participa del sorteo. Seguí a Barcos y Rodados en sus redes para enterarte de este espectacular premio por el Día de los Enamorados. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas y siempre ajustes. Posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Primera temporada, y cuento porque Víctor Vidal lo pidió. Y hace el gol Ortiz al Gato Fernández 1-0, algo norte. ¿Qué hace Cubilla en cancha Cerro? Como todo técnico, vamos a cortar. Corta el juego. Y en un momento dado dicen, tranquilo, Cerro se le viene arriba. Claro. Fíjate por los cuantos minutos del gol. ¿Y qué hace? 41 del primer tiempo. Sí, brillante. Más a mi favor. Por eso te pregunté adrede. Fíjate en qué momento hace el gol. La pelota sale y no vuelve en saque de costado. Luis Cubilla se da la vuelta y ve mucha lentitud en reponer el fútbol. Dice Luis Cubilla para sí mismo. ¿Vos me estás siguiendo, Luis? Atentamente. Dice el ¿seguro va? Como siempre. Te la dejo. Entonces dice el técnico a la puta. Papita para el loro. Cerro está apurado y no repone. Hace así. Vení. Le llama a uno de Lisandra, ubícate cómo pasa pelota vos. Vamos a poner nosotros la pasa pelota en cancha Cerro. ¿Me están siguiendo? Inmediatamente anda a buscarle algo de vestuario, traerle vestirle, fíjate cómo están. Vos podés creer. Claro, después se dieron cuenta por la vestimenta que no, era la indumentaria. Y ¿qué se pone? Cubilla pone sus pasapelotas en cancha Cerro. La pelota se perdía y el pasapelota no devolvía. Pasa una jugada, 2. Sigue y la pelota no es respuesta. Lo lógico, si el propio Cubilla en cancha Cerro
le digo, anda a poner otro pasapelota. Anda a traer tileros, que deje hacer lo que hay, que se vaya a poner. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Se durmió Cerro. Le durmió a Cerro. Después de 15 minutos, se dan cuenta en Cerro que eran infiltrados los pasapelotas puestos por Cubilla. Por eso la pelota no volvía. Espectacular. Y eso hizo Cubilla. Espectacular. Al otro, terminado el partido, se armó un quilombo en Cerro. ¿Cómo es posible que nosotros teníamos que apurar la acción y la pelota no era de vuelta? Porque los pasapelotas puso Cubilla, técnico de Olimpia. Y el que estaba al lado, ese otro pasapelota, no se daba cuenta que el que entró no era ni su socio. No sé si me entendés. Sí. Se armó un quilombo. Se llama en el libro el día que en cancha Cerro, Cubilla puso los pasapelotas. Knockout Base Acuosa, sin olor eficaz para eliminar todo tipo de insectos en sus presentaciones, voladores, matatodo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente, Knockout Base Acuosa, con la garantía de calidad base. Volvieron los asesores del corazón al Shopping Mariscal. Si todavía no sabes qué regalar por el Día de los Enamorados, seguí todos los tips en redes y lleva a tu amor al siguiente nivel. Les comparto uno, hagas lo que hagas, hacelo con el corazón. Anda al Shopping Mariscal y encontrá el regalo perfecto. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Y no es viveza. Si vos sos depende tonto, de dónde lo mires. sí, pero si vos no reponés, yo me doy cuenta, voy a hacerlo, y lo hizo Cubilla. Sí. Después se dieron cuenta y los pobres 3-4 chicos que estaban, claro, sacaron una patada, pero hizo. Si vos sos el perjudicado, te van a decir, ay, no, segunda temporada. Pobre, no se hace eso, pero vos sos el beneficiado. Para Alfredo Damián Mendoza. Sin comentarios. Segunda temporada. Cubilla, hizo Cubilla. Segunda temporada. Escucho. Segunda. ¿Vos sabés quién fue Pipo Rossi? Sí, de nombre, por las historias que usted cuenta. Después llegó a traer la tela de la Argentina y se dedicó al comercio acá también. ¿Está Gustavo Costa? ¿Cómo te va, Gustavo? Todo bien, todo bien. ¿Qué es la astucia para los técnicos? ¿Qué es la astucia? Yo para mí la astucia es tratar de entender al jugador y de entender el partido. Vamos a dejarlo último. Vamos a dejar, no vamos a entrar en esto porque es muy complicado. Es otra cosa. Pero tiene una hace poco, Gustavo. ¿Cuál? Con Romaña. Sí. Romaña se le lesiona, iba a salir, le dijo tirate. Tirate, le dijo. Sacate la remera, sos amonestado, cumplir la quinta tarjeta, total no vas a jugar el próximo partido. Así fue, Gustavo. ¿Cómo? No me acuerdo del partido. Te culparon eso, Gustavo. No me acuerdo. ¿Sabe qué a veces tiene que hacer, y a veces hay cosas sí. ¿Sabes lo que es cierto lo que dice? ¿Sabe que eso lo dijo Villa en un partido? Le puso a Pedro su hermano como camillero para tirarle el mensaje a los muchachos. ¿Sabes lo que es eso? Está bien, y a veces hay que hacer. ¿Sabes que querés mandarle, capaz a ver un lado y querés mandar mensaje al otro lado y no sabes cómo hacer? Y a veces mandás a uno o a una cancha pelota, bueno, antes cuando había. A uno de los chicos que alza la pelota para decirle, ¿no? Y hay cosas que a veces inventan, ¿no es cierto? Que hace, que todos tratan de hacerlo. Bueno, vamos al partido, porque vamos a ir a... ¿Por qué si te recordar a lo de Romaña? Porque los técnicos utilizan esa artimaña a veces. Así. ¿Qué pasa, Alfredo Mendoza? Está bien. Bueno. Está bien. Gustavo. Respeto, pero no comparto. Está muy bien. Bueno, Gustavo, del partido ayer, del primer tiempo al segundo, hubo una gran diferencia, ¿no? Sí. Los goles principalmente que llegaron en el segundo tiempo, Gustavo. En el primer tiempo costó, jugó bien el equipo, pero no estaba fino en el primer tiempo el equipo. Sí, coincido. Es decir, igual yo pienso que el primer tiempo no estuvimos finos en los últimos metros. Pero el equipo jugó bien. Lo que pasa es que en el segundo tiempo salieron todos, ¿cierto? Se logró, tuvimos más precisión en los pases, en los últimos metros principalmente. A mí el primer tiempo me había gustado mucho más. Cuando yo llegué al estadio, digo, tenemos que seguir igual, tenemos que tratar de estar más fino nada más en los últimos metros, pero tenemos que seguir igual, con la misma presión, la misma intensidad. Por el primer tiempo teníamos que haber ya ir al vestuario por lo menos 1-0. Tuvimos 2 situaciones netas de gol, pero bueno, después el segundo tiempo ya es distinto, el equipo, es decir,
funcionó como uno quiere, ¿no es cierto? Y la verdad que se encontraron, lo de Marín la verdad fue un partido espectacular, y bueno, y se llevó muy bien con Queso, y bueno, y ahí, bueno, fuimos ganando el terreno, lo fuimos al hacer el primer gol, se abrió un poco más de espacio, encontramos, y ahí lo supimos aprovechar. Fíjate, Gustavo, cómo es el fútbol, que en el mejor momento del primer tiempo le toca a Fernández malograr una situación, le pifia dentro del área a un goleador como él, y en el segundo tiempo hace 2 golazos. O sea, el partido se acomodó por lo que ustedes hicieron durante los 90, porque si bien jugaron la primera etapa, si no ganaban no te servía. O sea, el famoso se jugó bien y no se ganó. Sí, eso es verdad. Sí, y no, pero es que a nosotros nos cuesta mucho esa cancha, y contra River siempre. Sí. Nos cuesta muchísimo. Y yo que no había que desesperarnos, porque siempre nos desesperamos cuando no nos ahí, y después terminamos perdiendo de esos partidos. Y ayer el equipo, lo que me gustó que fue la calma que tuvo. No nos desesperamos, y el primer tiempo lo buscamos, pero tampoco lo buscamos desesperadamente. Lo fuimos buscando, lo fuimos llevando al partido. Y lo que decís vos, sí, de que eso que el gol le pase 2 goles espectaculares. El primero es extraordinario. Sí, y el segundo es muy buena la jugada, ¿no es cierto? Muy excelente la jugada. Como lo busca Marín. Pero el primer gol, la verdad que fue un golazo. Pero ese segundo de Fernández, el gol de contra, es como para verlo una y otra vez, y que se repitan varias veces en varios partidos, Gustavo. Sí, se pueden hacer. Por eso te decía antes que a nosotros encontrar el espacio nos favoreció mucho, nosotros nos favoreció mucho, pues llegábamos con mucha gente, había espacio, y después hubo jugadas, la verdad que algunas tampoco no terminaron en gol, pero que fueron bárbaras, que salimos muy bien. Me acuerdo una de Storman que define él también, fue una jugada muy buena hecha. Supimos aprovechar los espacios después que nos dejaba arriba. Profe, una situación que se dio en el partido anterior, pero que termina siendo beneficiosa, digo, para el equipo dentro de lo que fue el esquema, el rendimiento, lo de Juan Franco. Maná que pierde la cabeza en una jugada. Primeramente preguntarte, bueno, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo administras esa situación? ¿Conversás con el jugador primero? Y segundo, el que ingresa me parece que te da la tranquilidad de que tiene también un gran rendimiento. Lo de Maná, y sí hablo con él, que me llamó mucho la atención, porque Maná es un pibe que no iba a hacer fouls violentos, si yo lo conozco bien, no es, y no debe reaccionar tampoco, porque yo pensé que había reaccionado, porque a él cuando antes de tirarse, es como que lo cometen una falta, no la cosa alto, y después y yo pensé que se había calentado y se había tirado por eso. Entonces me dice, no sé qué me pasó. Y es un chico que no es, te digo la verdad, no es un pibe que se calienta y va, un pibe muy tranquilo. Me llamó, hablé con él mucho de eso, ¿no es cierto? Y después lo de Juan Franco, la verdad me sorprendió. Yo sabía que es más, a mí siempre me gustó más de mitad cancha para arriba que para atrás. Nosotros trajimos como lateral derecho, pero la verdad que me sorprendió. Hizo un partido extraordinario. Bueno, Gustavo, y ahora viene Guaraní con 12 de octubre el sábado. 12 de octubre el sábado. Bueno, Gustavo, ¿qué más se puede agregar a esta nota? ¿Está bien? Está bien, más tranquilo. Digo más tranquilo porque los resultados mandan, y así es el fútbol, y la posición te ubica bien al equipo. Sí, uno está tranquilo por resultados, pero también por rendimiento, ¿no es cierto? Que uno ve que van creciendo, los jugadores van creciendo, lo de Alexis Villalba va creciendo día a día, lo de Roberto. La verdad, vos sabés todos los problemas que tuvimos para empezar este campeonato, y bueno, fuimos trabajando mucho en la cabeza de los chicos, de hablar mucho con ellos. La verdad, vos, no solamente el resultado, sino
cómo anda el equipo, cómo está trabajando, la verdad eso me pone muy contento. Bueno, ¿y va a ser un jugador más? ¿Hay uno más en vista? ¿No, 1 o 2 o terminó? No, por ahora no, por ahora está bien. Aparte, me apareció Milton ahí, así que tenemos un jugador capaz que no teníamos pensado que capaz no funcione de esta manera. Así que pienso que no creo que hagamos más. Bueno, ¿y el penalero serbio? Sí. Pero por ahora sí. Ya, sí, va a ser eso. Bueno, chao Gustavo, gracias por este tiempo. Abrazo grande. Adiós, Gustavo Costa. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Hago esta pregunta en la mesa porque esto viene al caso de lo anterior. Yo central me voy al ataque porque estamos en busca de un resultado. Vos, arquero, atrapar la pelota. Yo me pongo enfrente para que vos no puedas moverte y te comete una falta. ¿Cómo se llama eso? ¿Falta? Técnica. ¿Se entendió? Sí. Es una falta técnica. Yo adrede, te estoy provocando y me sacas la amarilla. No tengo otra. Voy a ir a la media cancha. Corre el jugador. Se me va a escapar. ¿Qué hago yo? Cortás. Cuando se viene un avance peligroso, cortás. Pero ¿qué es la falta técnica? Es cortar la inspiración. Sí. Es decir, si yo soy falta técnica, ¿qué? No está dentro de los parámetros normales tampoco si vamos por eso. No, sí. Yo entro con la idea, con la intención de no jugar. Eso no es fair play. No, fair play. Yo por donde lo mire. No es fair play, pero está correcto. Pero no es lo ¿Por qué está correcto? Porque vos haces una falta para atajar el ataque. Y te pones una roja. Vos no estás simulando. Claro. Vos no estás simulando. Pero vos estás haciendo ¿cuál es el fin de la falta? Que no te hagan el gol. Claro. Para que no te hagan el gol. ¿Qué es el fútbol? Tratar de cortarle al otro la jugada y jugar vos. Eso está correcto. Porque querés ganar, ¿verdad? Y claro, ahora, pero si yo me he hecho hacer pasar tiempo para ganar. Pero vos sabés que va a producir la amarilla. Igual. Y vos te arriesgas, inclusive te puede pulsar. Claro, está correcto. Te digo, no tenía otra y lo tuvieron que echar, dice. Y sí. Y vos te arriesgás a eso. Pero si fuera igual que el que hace la mano y el penal, como hizo Suárez. El fin estaba justifica correcto. los medios. Estaba correcto. A mi entender. Pero esa es mi percepción. Sí. Si él era lírico, estaba en traje de gol. ¿Vos no le das a convencer a Alfredo? No, porque él tiene su mentalidad, su forma de pensar. Pero se manejan otros códigos en este caso. Sí, pero él maneja otro. Pues yo no digo que no tenga, yo no digo que no sea lo ideal. Sí, pero por eso yo dije hace rato, en la teoría es popular. En el fútbol, lo que hizo Bielsa, muchos dijeron que fue un estúpido y por eso su equipo no ascendió. Se quedó sin ascenso. Cuando hacen un gol, cuando hacen un gol de manera ilegítima y él dice muevan y hagan el gol. Muchos dicen que está mal y Bielsa cree que está bien. Se quedó sin ascenso. Su honestidad, su play le valió. Otro Bilardo no te hace. No, y bueno. Bilardo le da un paro. Cubilla no te hace. Ya conté lo de Cubilla. Por eso. Sí. Están los que hacen y los que no hacen. La concepción es diferente. Claro. Menotti quizás te hacía. Menotti era limpio, no tenía. Temporada 2. Malicia. Pipo Rossi. ¿Quién fue Pipo Rossi? Volante central 1.90. Pipo Rossi. Jugó en River, Estrella. Sí. Estrella estamos hablando. 72. ¿Sabes lo que le dijo a los jugadores? Oirá, que ya saben ustedes. Al brasileño, ¿qué no le gusta? La marca. Que le peguen.
Y dijo más. Le dice Pipo Rossi al muchacho de Cerro. Y llovía. ¿Quién canta? No. Leonardo Fabio. Y llovía. Ese mismo. Y llovía. Y llovía. En Belo Horizonte. Pero una muchacha vino a la iglesia. El jugador brasileño no le gusta que le peguen. A ninguno le va a gustar que le pegue, dice Pipo Rossi. Pero hay algo. En los primeros 15 minutos no hay árbitro que expulse. En los primeros 15 minutos es muy difícil que expulse. Peguen, pero le digan a entender que nos peguen muy fuerte. Caricia. Peguen inteligentemente. Claro. Que se hagan sentir. Que se hagan sentir. Y dijo, en los primeros 15 minutos no hay árbitro que expulse. Entra a hacer el partido contra Mineiro. Y la primera patada viene a esta altura. El jugador de Cerro. La cintura. Y ella se da cuenta. La segunda viene de atrás con todo. Y entonces el mismo Pipo Rossi que le dijo a los muchachos, comenzó a gritar, hagan de cuenta que no le dije nada. Sabían que podía ir afuera. Mil empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. Mentovic crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic crema es un producto de laboratorio Sindufar, CISA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como uno espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa algo mejor, Control Retar, hace que la magia dure más. Control, Feel My Feel. Vamos con el porcentaje. Así Alfredo Damián Mendoza. Demasiado profundo el tema, ¿verdad? Sí, a mí me sorprendió realmente la postura de Alfredo. ¿Como jugador de fútbol? Sí, porque yo entiendo, lógicamente respeto mucho, pero eso es más bien para un ambiente más lírico, más... No sé cómo decir un término que no sea tan... O sea, es para un lugar más lírico, eso de ganar limpiamente, de buscar lo mejor... En el fútbol hay trampitas, entre comillas, que son admitidas. No, claro que sí. Si no le va a hacer mal al otro, está correcto. Y a fin de cuentas, el que se valora el que gana. Porque nadie se acuerda después del segundo, o el que jugó mejor, o el que tuvo fair no, play. ¿sabes qué pasa, Víctor, en esos casos? Cuando vos dejás el fútbol y vos te soportás vos mismo, es el triunfo final. Es lo que vos tenés que llevar después del fútbol. Porque vos podés ganar con trampa. Pero eso al final... Perdón, pero no es trampa. No es trampa. ¿Y qué entonces? Una astucia, de moral de juego, picardía no es trampa. Si yo demoro el juego, espera, vos escuchaste a alguien en la vida que patee contra su propio interés. El fútbol se mueve con intereses. Se mueve con intereses. Vos no vas a patear contra tu propio interés. No. Vos sabés que en 2 minutos si te tirás al piso y va pasando el menor y va a jugar a tu favor. Porque el fútbol está hecho de esas cosas, de astucia, de viveza, no de trampa. No de fabricar un resultado. Trampa otra cosa. Estamos hablando de viveza, picardía. ¿Qué es? Picardía, viveza. ¿Qué picardía? Vos estás haciendo tiempo. ¿Cuál es la picardía? ¿Cuál es la picardía ahí? La picardía es salir rápido en un lateral, en una falta. También. De marcarse. Te voy a poner un ejemplo. Alfredo, le he visto al arquero Guzmán de Tigres. Se tira una pelota mansa. Sí, ojo eso está correcto. Y el arquero va y se tira como si fuera que incluso besó la pelota. Sí. Y se queda. Y viene el referee y le saca la amarilla. ¿Vieron? Sí. Pero no le va a sacar la amarilla. Le sacó la amarilla, le dijo, pero no le... ¿Vos vio dónde viste que un arquero por pasar el tiempo le expulsa, salvo que el arquero le conteste mal? El arquero se tira, viene el referee, le espera una vez, le espera 2 veces, le espera 3 veces y después le saca la amarilla. Y el único que tiene licencia para pegar el arquero. Con la rodilla. Con la rodilla. Ellos pueden salir porque ellos se tienen que proteger. Resulta ser que vos delantero te vas y no podés hacer nada. Vos no te podés proteger o te podés saltar con la rodilla arriba. Te pregunto, Francisco. ¿Y por qué el arquero sí? Te voy a poner un ejemplo mañana. Alfredo, te voy a poner un ejemplo mañana. Superior Bayer. Yo, Ferretti.
Técnico de Tigres. Sí. ¿Te puedo decir tranquilo no? No apuren. Tu mismo carácter tiene. ¿Quién? El Tuca. Ferretti. ¿Qué carácter tiene? Sí. ¿Y ya vio? No, Púa y Yargel, la tipo. Bueno, yo sí, pues yo reconozco eso. Pero tengo que No, y Argel no. ¿Eh? Argel no. También, Púa nomás. También. Ah. Y tirazo. No, pero él te dijo, tiene tu mismo carácter. Yo te voy a explicar. Puca, hijo. ¿Vos sabés cuántos malditos hablan en voz baja? Lectura comprensiva. ¿Vos sabés en la vida cuántos malditos hablan en voz baja? Mira, y vos le escuchás en voz baja. ¿Se entendió? Ah, sí, ya. ¿Entendiste? Es lectura comprensiva. Sí, ya. Las desvalizadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Venía a conocerlo en FAPACISA, Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel, tu socio en Varieté. La hierba no se le niega a nadie la Guampasí. Hierba Mate Ubillá, conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chá, hierba Mate Ubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury. Leopard Orecopaité, contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. Es las damas primero y se acabó. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¿A quién le digo? A un periodista. Y ese soy yo. ¿Por qué no te vas a la puta? Es un maleducado. Es un maleducado. Pero andate a la mierda. Pero tú estás loco. Te saco la amarilla, te saco la roja. Mira con quién te compara, ¿eh? Crystal House, expertos en la colección de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Azupillana 1751 Casi Covicheco o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Escuchamos eso. Espera, colega, espera. Y este boludo me dijo. Sí, la verdad que se zafó. Que quiera preguntar. Ferretti, técnico de Tigres. Para mí, primero las damas. En su casa usted pone sus reglas. En mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. Es las damas primero y se acabó. ¿A la mujer? Sí. Conferencia de prensa preguntaron. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Cuando el cabrón se cae, él le dice porque las damas primero. Claro, y el colega varón se quiso imponer a la dama. Y le seguía hablando. Por eso es que él dijo en las reglas, mando yo las damas primero. En mi caso yo pienso exactamente igual. Sí, las damas, todos pensamos así. Las damas primero. Le quiso imponer la regla. Claro. Se quiso imponer él. El colega periodista vino y le dijo, no, pero hay un orden acá. Un Pancho cualquiera que quiso. ¿Cómo que un Pancho? Imponerse a la dama. Mentira, no. Dice Julio Juan del Puerto, dejar el césped alto, tu rival mucho más técnico que vos. ¿Trampa o estrategia? Estrategia. Pero, eso es estrategia. No, pero también. Mojar el lado. Ya le vamos a buscar la vuelta. Es trampa. A mojar. No. ¿Viveza o trampa? Parte del juego. La línea es muy delgada. No es trampa. Es la misma categoría. Es lo mismo. Se resbala el defensor y. No es lo mismo. No es lo que vos te vas a llevar al final. Eso es. Al final vos te vas a llevar lo que vos haces. Vos no le vas a poder educar a tus hijos después de haber mentido en una cancha. Eso es lo que quiero que interpreten. Es simplemente eso. Pero si llevaste la Vos le decías a un niño en la escuela de fútbol, hace pasar tiempo.
¿Cómo después le vas a decir, agiliza, tener intensidad? Espera, yo escuché en escuelas de fútbol técnicos que le dicen, tenemos que ganar como de lugares. Sí, No, eso y está mal. Eso está claro, mal. yo no digo que esté bien. Pero uno trae de la escuela de fútbol las mañas, las malas mañas. Y no sé si está bien o está mal. O yo estoy el equivocado. La verdad que quiero pensar ya que yo estoy equivocado. No, está por correcto. eso yo digo, Alfredo. No, vos tenés que aclarar que me dijiste Ferretti, Arturo. Esa. Yo no le di licencia para eso, lo voy a reventar. Porque lo que Ferretti dijo es que en la conferencia de prensa primero las mujeres. Muy bien. Y después los varones. Sí. Y que no le van a imponer a él. No. Es un gran calentón. Por eso dejó la conferencia. Pero ahí tienes razón. Tú tienes razón. Está bien. Y si es Ferretti, soy Ferretti por eso también. No acredite que me diga a mí. No, saludarle primero a él. De acá yo le voy a decir. ¡Cállese, carajo! ¡Cállese, carajo! Mes del amor, regala lo mejor, auricular inalámbrico Colque. Contado 139.000 guaraníes con Pran, io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortín es el ganador del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Con el primer puesto, decoración, preferencia y uso Fortín República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos y el viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos con gran sumar y sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 600-7731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Quién jugó? Vamos a mirar el porcentaje y después sí, señor. Esperamos la llamada. Alfredo hizo su primer punto. Aleluya. Por eso. Claro, no, en Nacional, te digo, hiciste solo. Acá nomás te digo que hiciste solo. El primero. Sí. Vos fuiste el que le yo dije. Solamente Alfredo le dio Aleluya. Alfredo hizo su primer punto, aleluya. Sí, señor. Solo. Después hizo el de Guaraní, lo hicimos casi todos menos niños. Que no le vino ¿No le diste? Empate. Bueno, ¿qué partido tenemos, niños? El primer partido de la tarde, Cerro Sportivo Luqueño. ¿Y para poner música de Cerro? Está eso. No juegan en final. Poner la música de Cerro. Tirana, Gustavito, que no te gusta. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 60-40. Cerro, Alfredo. 60-40. 60-40. Cerro, Víctor. 60-40. Cerro, Pancho. 60-40. Cerro. ¿Y por qué no? Ricardito Flecha. Querido Ricardo. ¿Qué partido tenemos? El siguiente juego, el partido de Olimpia ante el 12 de octubre. 12 Olimpia en Itagua. Una sola variante. La vuelta de Roque, el mismo equipo. Regresó. Sale Colmán. Hasta ahora sale Colmán y se mantiene Paya. Por lo menos hasta ahora. Una sola variante, la Roque de entrada. Después el mismo. Pero acá no es unanimidad. Para esta mesa no hay unanimidad en el partido alrededor de 12 de octubre y Olimpia. No, algo le vino a él. ¿Al niño le vino algo? Sí, le vino. Mira su cara. Y mira por su ojo izquierdo. Está concentrado. Ese cuando él le vino. Niño Jorge. Niño. 40-60. Nos vimos la mierda. Vos, Alfredo. 40-60. Ah, te rascaste. Yo pensé que te vino. No, me pica. Ah, te pica nomás. Ricardo. 40-60. Víctor.
40-60. Olimpia le ganó. Yo pensé que le picaba el ojo porque le cayó algo. Llámame al presidente de Libertad si ya fichó o no fichó Alexander Barbosa. Si ya está el trabajo. Salcedo que no fichó. No. Por falta de pago, dicen. No, es una cuestión técnica del sistema de pago. Ah, y por eso, no está acreditado. Hay una partecita ahí que tiene que Olimpia resolverlo. No tiene que... Hay no, algo ahí. Acreditación. Acreditación. No está el que le dijimos que le llame. ¿No entiende? De ahí lo manejan. Vamos, todavía tenemos tiempo para tratar de llevarlo mañana. No está en... Sí. No puede. No, pero... Ah, no puede. Ah. Bueno, los oyentes van a llamar, ¿verdad? 618-4700. Y digan lo que quieran. Los muchachos del pueblo van a llamar. No vamos a hablar de por qué le dimos todo a Cerro y por qué le dimos todo a Olimpia. No hay muchos secretos. Primero te dice tú Ferretti y ahora quiere dirigir el programa. Yo pregunto nomás, ¿por qué? Hay mucho misterio. No sé, analizar un ¿Cómo poco. cambió el tema, niño? Si eran los puestos, si era 12 y Claro, pequeño ahí ahí, no, sí. pero Poner la ficha sobre la mesa. Y... ¿Cómo cambió la historia Entonces, en esta mesa? Claro. ¿Cómo cambió la historia en esta mesa? Digo? ¿A qué le permití? Yo hace casi 15 años cuando entré Parece que hay un decía nuevo... buen día, después... Hay un nuevo... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Decía No, buen está día, bien. buen No, día. está bien. Y tienes razón, vos querés dirigir el programa. No, yo pregunto. Ay, no va a entender lo que digo. Yo Y pregunto. nos vamos a decir por qué le digo. Hola. Comandante, Sí. hoy en la mañana todo era 0-0-0, después el Club del Pueblo. Ahora dice el porcentaje, antes que en vez del porcentaje, ¡suena la música de Cerro! ¡Suena la música de Cerro! ¡Suena la música de Cerro! Y después decir, ¿qué otro partido hay, Gustavito? Como si fuera que no sabés que hoy juega el campeón del mundo, el más grande del Paraguay, Arturo. No vayan a hacer, soy injusto. ¡Viva Cerro, campeón! ¿Cómo te va, Mauro? Mauro. Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos con Mauro Caballero. Mauro, ¿vos lo tuviste a Ferretti como técnico? Sí, señor, lo tuve como entrenador. ¿En qué año fue? El 99. En Tigres, el mismo Tigres. En Tigres. Y... Sí, así mismo. Él había llegado cuando yo estaba por ahí. Ese fue su primer... O sea, él venía cuando estaba ahí. Bueno, muchos años en Tigre, nacionalizado mexicano. Contanos cómo es él, estratega, carácter fuerte, porque tenemos una donde se disgusta con un colega, porque le quiso poner algunas condiciones en una conferencia de prensa. Pero la parte técnica, ¿cómo es él y en lo personal también? Ferretti, técnico de Tigres. Arturo es un señor súper exigente, donde le encanta el aspecto táctico, trabaja muy bien sobre eso y aparte el jugador tiene que cumplir a rajatabla lo que se le pide dentro de la cancha. O sea, me acuerdo que armaba los trabajos así en cuadrado más o menos y que cada uno tenía su función en ese cuadrado y bueno, y eso es lo que él hacía imponer en los partidos. Era súper exigente, pero un tipo carismático así fuera de la cancha extraordinario. Nosotros nos reíamos, compartíamos bastante. Espectacular el señor. Con una personalidad muy fuerte. Muchísimo. Me acuerdo que jugaba los picados con nosotros. Él, no sé ahora, ¿verdad? Pero cuando eso tenía los, qué sé yo, 40 y tantos años y bien el tipo. Muy bien, una personalidad, no quería perder para nada. Y bueno, son cosas puntuales que él nos había inculcado en ese momento, el carácter, la personalidad y la ganas de ganar siempre. ¿Y esa es la imagen que te quedó de él? Así mismo, súper exigente, un tipo muy dado a su trabajo y bueno, me imagino que por eso también tiene tanto tiempo en Tigre de Monterrey, ¿verdad? Que
ya prácticamente dejó un legado y las cosas que ha ganado es bastante bueno. Claro, y mañana juega con el Bayern, histórico si llega a ser campeón Tigres. Ah, sí, histórico. Y bueno, ojalá le vaya muy bien, ¿verdad? Y le vea un buen partido, un lindo espectáculo. Ese es el resumen lo que es. Alfredo, estamos con Mauro. Mauro Antonio Caballero López. Alfredo Damián Zuleski, Mendoza. ¿Cómo te va? Exigente, tan exigente como vos en tus prácticas también, Mauro Antonio. Y bueno, más o menos, pero este sí es súper exigente. Espectacular es el tipo. No, es cosa que se aprende y me parece que deja un legado espectacular en el club. Y de hecho había hecho cosas muy buenas en Pumas, creo que estaba anteriormente, después pasó a Tigre. Y eso le valió estar donde está y ganar todo lo que ha ganado en el fútbol mexicano. Bueno, Mauro, contame qué es lo que más te dejó él como técnico, porque cada técnico que uno tiene en la carrera, algo aprende. ¿Qué te dejó él como técnico? Bueno, lo que me dejó fue el orden táctico que uno tiene que cumplir dentro de la cancha. Ya pasaba a los extremos prácticamente. Nosotros hacíamos un trabajo en la semana, cómo se planteaba el partido, cómo iba a ser el partido. Y después, se jugaba el encuentro y después en los videos, en los martes, me acuerdo que veíamos nuestro partido de vuelta y si uno hacía lo contrario al otro, o sea, pasaba a hacer la función del otro, no sabe la puteada que le daba. Era algo lindo, pero te puteaba en el buen sentido, no era un tipo argel, así que tenía su manera muy peculiar de transmitir. Estamos viendo, Alfredo, Mauro, compañero, los gritos no sé si vos viste el video, en una pretemporada. Se hace mal un cambio de frente y se comienza a enojar. Chinga, tu madre a los jugadores. Y se comienza a gritar. Sí, me acuerdo con esto, como decía, la rodilla, no sé qué, algo así. ¿Verdad, Mauro? ¡Mierda, los dos! ¡Penetración, carajo! Penetración, carajo. Sí, esa es la vuelta. Y esa... Nadie reacciona, nadie se queda a todos lados, Mauro. Sí, no. Así es. Él es así. Así es en su entrenamiento. Así vive el fútbol, así entrena, así trabaja y bueno, es fantástico. Si uno lo conoce, también es muy dado con sus jugadores. Los jugadores le quieren mucho, Sí. Ojo, sí. Le quieren bastante. Le quieren bastante porque fuera de la cancha tiene un trato muy especial con toda la gente. Carismático, utilizaste la palabra correcta. A mí me tocó hablar con él. Es una gran persona, donde se involucra mucho con el jugador en su vida privada, en todo lo que hace. Entonces el jugador le estima bastante. Bueno, Mauro, después charlamos sobre tu hijo Maurito, que está en Portugal también. Fuimos muy puntuales en este tema y después seguiremos charlando. Saludos, Maurito. Gracias, Mauro. Gracias, Arturo. Muchas gracias a ustedes. Mauro, y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera, Parque de San Francisco Caguazú, de la Loteadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Caserío, numerosa Concepción, Estilo Hogar. O Pizza te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado. Y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco.
árbitro. San Cristóbal, materiales de construcción en general, alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos sobre Ciudad Casi La Victoria y ahora con nueva sucursal San Lorenzo en Ñemby. Manuel Ortiz Guerrero, ex parada de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate al 0984-100-326. Depósito de materiales San Cristóbal. 18:30 será el partido hoy en la Nueva Olla. Cerro Porteño, Sportivo Luqueño. Árbitro Carlos Paul Benítez. Asistentes Eduardo Cardoso, Milicia de Saldívar. Cuarto árbitro David Ojeda. Árbitro VAR Mario Díaz de Vivar. Es el momento para preservar la familia de la casa. Es el mejor lugar para hacerlo siempre con la mejor carne 100% chequeña. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con la tarjeta de crédito Banco puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Promo válida desde el 12 al 16 de febrero. Banco, un banco con raíces. Más tarde 20:45 igualmente hoy en Itagua. 12 de octubre ante Olimpia. El árbitro Juan Gabriel Benítez. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py. En nuestras redes sociales para más consultas llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Seres Seguros Generales, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Yopushepec Quitadol. Más del partido 12 de octubre, Olimpia, Juan Gabriel Benítez, decimos el árbitro. Asistente José Cueva, José Villagra. Cuarto árbitro Giancarlo Juliadosa. Ulises Mereles, árbitro VAR. AVAR José Méndez. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A., con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordad Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Igualmente hablamos de este partido entre el Bayern y el conjunto de Tigres. Tiene una baja el Bayern. Boateng viajó a Alemania por motivos personales. Su exnovia fue encontrada sin vida en un apartamento y dejó el Bayern, no estará en la final, falleció la exnovia. En la semana de los enamorados, ven a Punto Pharma a ponerte radiante para su día especial. Hoy miércoles tenés esmaltado con Sweet Care y servicio facial. Entérate más sobre puntos y horarios en nuestras redes de Punto Pharma. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y más tu economía. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Boost Live y un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta mañana. Nuevo Galaxy S21 Series llegó a Paraguay. Más de repaso de partido, decíamos hoy Cerro Luqueño a las 18:30. Más tarde 20:45, 12 de octubre Olimpia. Mañana Guaireña en el Parque del Guairante, Libertad, Guaireña Libertad, 19 horas mañana. El amor nos une y Dimo lo premia. Participa de la promo por el Día de los Enamorados. Si tenés una historia graciosa que viviste con tu pareja, podés ganar una estadía all inclusive en el Jackie Golf Club, una cena en el bodegón, un vale de combustible en Petrosur, una gift card de Joseph Mufer. Búscanos en Instagram como @dimo.py o en Facebook como Dimo Paraguay. En Electroman contamos con super descuentos por el mes del amor. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuotas de tan solo 235.000 colonías. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Ya, Japa Electroban. Más de los partidos, pero ya esta vez fecha 3. Tenemos actividad el día sábado, domingo y lunes. El sábado un solo juego. Guaraní 12 de octubre, 20:30. En la Universidad de La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, media cuadrada del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorescente antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señembil, Ciudad del Este, Nación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Luqueño Nacional se enfrentan el domingo 18:30, fecha 3, Luqueño Nacional el domingo. Nuestra forma de vivir, cambio menos de que sentimos por los deportes, la pasión de siempre, evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le, apostar a la pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad.
felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-224-633 o ingresa a avemaiflores.com. Tenés tiempo hasta el viernes 12. Regala amor, regala Avemay. Más de repaso de partidos del fin de semana, fecha 3. Luqueño Nacional, decíamos 18:30, 20:45 el domingo, Olimpia Guaireña en Para Uno. Enamórate de todo lo que Tupi tiene para vos. Celulares, relojes, planchitas, cortapelos, perfumes y mucho más. Te esperamos en Bellén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones, Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Más de la fecha 3 el lunes, 2 juegos. Sol de América, River a las 18:30. Aquí ambos necesitados. Un punto para solo en el campeonato, sin unidades. River el lunes se enfrentan 18:30. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com.py. Tenés tiempo hasta el viernes 12. Regala amor, regala Avemay. Cuídala a tu vehículo cargando con las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Se cierra todo el lunes, fecha 3 del campeonato, con el duelo a las 20:45 entre Libertad y Cerro Porteño. El sábado arranca todo fecha 3, termina el lunes con Libertad Cerro. En Espinoto Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López en Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-505. 1.350 millones en premios, 600 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí. 3 días, 0 kilómetros y 50 cenas románticas. Pedí CNT, animate a soñar, Che por Emoy. Viene al equipo por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tú canta un GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-101010. Checomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocios. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 613-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Espíritu que Stens, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Espíritu que Stens, el área superior con el pacto de confianza NGO. Bueno, listo, salvo. ¿Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción? Más de la gente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Staff de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semidescremada, la Vita Light descremada. En su nuevo envase, Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000. Al WhatsApp 0985-689-701 a tu sucursal preferida. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de fila Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Esperemos que Nacional arregle la lumínica en buenos términos, como debe ser, para que no vuelva a repetirse. Sí. Esto puede ocurrir, pero ya es la segunda vez, es por tu descuido o por tu falta de atención. Y esto va para los directivos de Nacional. Si estás pensando dónde pasar el día de los enamorados, empezá por cargar en Barcos y Rodados, porque por tus cargas a partir de 50.000 guaraníes en combustibles podés ganarte un fin de semana romántico en Agua Resort Hotel, con pensión completa y además combustible para todo el viaje. Ingresa tus datos de factura en barcosyrodados.com.py/promo y participa del sorteo. Seguí a Barcos y Rodados en redes y entérate más sobre este premio fabuloso.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pero lo de Ferretti no es lo que a mí me... Sí, estuvo mal ahí. Tuca te dijo. ¿Cómo me dijo? Tu carácter de mierda le parecía No, Tuca te dijo. está agrandando, está poniendo cosas. Está diciendo lo que vos querés decir, no lo que yo dije. Yo nunca dije eso. Jamás. ¿Te parece? ¿Vos le parecés a Ferretti? No tienen algo en común, nomás, son calentones los dos. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Sí. Pero él le dijo, aclaramos esto, porque el de la prensa en la conferencia le quiso imponer lo que quería el colega. Claro. Y le dijo Ferretti muy amablemente, primero las damas. Sí. Y el otro le insistió y le dijo, cállese, carajo. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan ni resisten la transpiración en sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Volvieron los asesores del corazón al Shopping Mariscal. Si todavía no sabes qué regalar por el Día de los Enamorados, seguí los tips en redes y lleva tu amor al siguiente nivel. Les comparto uno. Hagas lo que hagas, hacelo con el corazón al Shopping Mariscal y encontrar el regalo perfecto. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Alfredo, decía Mauro que los jugadores le quieren a Ferretti. Ese es un plus que tiene no cualquiera lo tiene como técnico. Los jugadores le quieran a él. Que le quieran, exactamente. Y después hay otra palabra también. Le escuchan, le atienden. ¿Sabes por qué? Porque es creíble. Exactamente. Entonces el jugador te quiere cuando sos creíble, Luis. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Ardenderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mil y Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, mejor cotización Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y Empeño. Mentavic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentavic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1353. Álamos, porque Cestines Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como nos espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Usa algo mejor, Control te hace que la magia dure más. Control, Feel My Field. Unite a la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center sobre la Avenida España, 2497, casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. La hierba no se le niega a nadie, la Guampasí. Hierba mate Urubishá, conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chía. Hierba mate Urubishá. Con el sol seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. En este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Su cuota la puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te podés llevar la HB 110 Luxury de Leopard. Leopard Arecopa y te contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Hoy hacemos nosotros, Ricardo. Sí, señor. ¿Y el segundo? Víctor Raúl con Fabián.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellara 1751 Casi Copichec o llámenos al 729-6060 Fleming. Mes del amor, regala lo mejor. Parlante Colque Plus con luces LED. Contado 295.000 guaraníes. Compra en io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que maneje tu dinero de manera más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en recordación, preferencia, uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos, el viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que una sumera es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del Despertar Albirrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles y joyas. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731. Tapiti SRL, le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización tapiti-info.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utororó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos Costa Fernández Río Babuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas a precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Numerosa Concepción, Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Síguenos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pesca, Seguro en el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. San Cristóbal, materiales de construcción en general, alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos en Sevillana, Casa La Victoria y ahora con nueva sucursal San Lorenzo, Ñembú. Manuel Ortiz Guerrero, ex parada de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate al 0984-100-326, depósito de materiales de San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia de la casa. Es el mejor lugar para hacerlo siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con las tarjetas de crédito Banco puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. Estamos cerrando. ¿Qué es eso, Claro, claro. Báilalo y olvídate. Se tambalea, 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 se tambalea. No sufras, así me gusta. Ríate. Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM.